Hola, esto es 3 al Cubo, un podcast de la Asociación Sevillana de Juegos de Mesa y de la red La Tecnologería, donde venimos a hablar de juegos de mesa modernos. Yo soy José María García y a mi lado, como siempre, pues están David. Hola, buenos días. Y Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Pues con ganas de pelearnos sobre el tema de hoy. Como siempre, no nos aclaramos con las definiciones. De teorizar. Sí, hemos empezado a grabar porque no nos poníamos de acuerdo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de juegos de cartas que se pueden coleccionar y de alguna categoría en concreto. Claro, es blanco y en una botella y vamos a hablar de Living Card Game. Aunque, como eso es una marca comercial registrada por Fantasy Flight Games, ¿no? Pues no podemos utilizarlo para definirlo porque el resto de juegos no pueden usarlo. No pueden usarlo, pero que me detengan. No, que Exacto. vengan a buscarnos, ¿no? El LCG, ¿no? El concepto que vamos a... Eso es. Y bueno, eso de los Living Card Games, los juegos de cartas con vida, ¿no? O vivientes, o... Sí. ¿De qué van? Pues nada, esto básicamente, bueno, aquí deberíamos de empezar a lo mejor a hablar de lo que son los juegos de cartas coleccionables en general, ¿no? Venga, empecemos tirando de historia antes de dar una definición de eso. Y bueno, como juego de cartas coleccionable mítico y que De éxito, digamos. de éxito y que todavía sigue teniendo éxito 25 años después, ¿no? Pues está claro que tenemos que hablar de Magic el encuentro, El papá de todos los juegos. que es, digamos, el que salta la chispa, ¿no? Enciende la chispa de este tipo de juego. De Richard Garfield, que... Otro que- mítico. Sí, que tiene otros juegos por ahí. Sí, pero con este rompió el molde. Sí, de los que hablaremos. Y básicamente, pues este tipo de juego de lo que se trata son juegos de cartas en los que te tienes que hacer un mazo y para hacerte el mazo, pues tienes un pool variable de cartas, ¿no? Eso de pool. Bueno, Un perdón, montón, un porrón de montón. cartas, hombre. Un abanico de posibilidades, ¿no? Que lo que te hace el juego es que te incentiva a que te vayas comprando sobres de cartas para ir ampliando tu juego con más cartas y más cartas y más cartas y no paran de sacarte pasta. Y puedas cambiar con tus amigos, ¿no? Claro. Tu Sí. Lightning Ball por tu Giant Growth. Básicamente son los cromos de toda la vida, Los solo cromos de que toda la se vida. puede jugar con ellos, ¿no? Exactamente. Esto fue lo que realmente fue la revolución de Garfield, lo que pensó, que la gente cambia, igual que cambiaban cromos de jugadores de béisbol, que es algo que hay mucha afición en Estados Unidos, pues cambiarían cromos de elfos, ¿no? Y realmente pues tuvo un éxito realmente Ujú. arrollador, ¿no? Claro, porque al final es la suma de un juego más un formato de distribución, Ujú. ¿no? Es decir, que el juego en sí es un juego... Normalmente estamos hablando de juegos de 2 jugadores, hay excepciones, de Sí. uno, de varios, de 3 Pero o bueno, más. el original era Sí. un juego de 2 jugadores, Claro. el Magic, que es un juego de lucha de magos, Ujú. y competitivo y muy adictivo. Vas consiguiendo cartas nuevas, el placer de abrir un sobre, o por lo menos existía el placer de abrir el sobre, a ver si qué te tocaba, cambiarlo con tus amigos. Claro, porque lo principal aquí era que los sobres las cartas eran aleatorias. Ujú. Que digamos que para conseguirte la colección estaba fijada, pero conseguirte la colección completa en Magic era como algo complicado si te dedicabas a comprar sobres. Claro, tenías que comprarte sobres y sobres y sobres. Entonces ahí aparece esa palabra trading card game, ¿no? Que son los juegos de cartas para comerciar, ¿no? Vamos, para intercambiar, ¿no? Lo que es el trueque. Y entonces ahí, digo, con algunos, cuando éramos jóvenes, pues nos íbamos a la tienda, entonces no existía internet, ¿no? Y empezabas ahí tú buscando lo que te interesaba y con precios de referencia, tablas de precios y demás historias, ¿no? Bueno, cuando había tabla de precios, porque hubo La una época que no había tabla Revista de precios. Urza. Pero había una época antes. Pero bueno, sin perdernos, porque esto daría... No es que dé, ¿no? Es que ha dado para ríos de tinta en internet y lo sigue dando. Hay que decir simplemente que Magic es un juego de 25 años y más que un juego es un hobby en sí mismo. Es una, Sí, eso es absorbente. Es una forma de vida. es una forma de vida y tiene un éxito Mm. industrial, o sea, un éxito comercial, Sí, es, digamos, de una escala distinta a la de los juegos de mesa, como yo lo veo, ¿no? Ahora Wizards of the Coast es un monstruo. Gracias a Magic, entre otras cosas. Exacto. Bueno, de hecho, lo compró Hasbro a Wizard por algo. Sí, por un piquito. Sí. Por un... Sí. por un... Pero yo creo que aquí hay un ingrediente que es importante, que es el metajuego, ¿no? Es decir,
está el juego, en este caso, el juego de cartas, ¿no? 2 personas, 2 magos que se pelean entre sí, pero hay un juego que ocurre antes de que empiece la partida y que tú lo haces individualmente en tu tiempo libre, que esa es la parte absorbente, ¿no? Que es cómo hago yo un mazo que me permite hacer lo que yo quiero en cada momento, y hay una variedad infinita de mazos, y entonces eso es lo que hace que este tipo de hobbies requieran casi una dedicación en exclusiva. Sí. Que para la gente del mundo del juego de mesa, pues lo que es problemático. Pero bueno, además, en el caso del Magic, además tienes que pensar qué mazo hacerte y conseguir las cartas, que era como Claro. dos juegos diferentes. Y cuando Además, las has conseguido te das cuenta de que no funciona. y tienes que conseguir nuevas cartas. Y lo que hay que decir es que el éxito es tal que ha habido a lo largo de la historia muchísimo, pero una gran cantidad de otros juegos que han intentado emular, seguir o hacer otros juegos de todo tipo, ¿no? Y de dudosa calidad. Todos de dudosa calidad. Pablo tiene ahí un listado bueno de ejemplos. Sí, hombre. O contraejemplos. Sí, por ahí estaba el de el Sin City. Un intento de llevar el juego de ordenador, ¿no? Estaba de Vampiro, me parece que salió uno que sí tenía cierta el de Vampiro cierta comunidad. Luego el de Señor de los Anillos salió bastante, ha tenido bastante éxito, sigue teniendo una cierta comunidad viva. En España lo publicaba Jock. Exacto, que Jock hizo 2 ediciones, se equivocaron con la tirada. Hubo ahí una historia bastante rocambolesca, ¿no? Sí. Que se encontraron, ¿no? Medio millón de cartas metidas en un garaje. Sí, nos hemos quedado sin stock y de repente tienen un almacén lleno, ¿no? Y habían pedido otro. Eso sí que da para varios podcasts, por eso habla de de esa historia. Entonces, ahí todo el mundo, digamos, que intentó sumarse al carro, pero bueno, seguramente no había cuota de mercado para todos, los juegos no estaban, muchos de ellos, bien diseñados, y aquí además aparece uno que ha tenido la segunda edición del mismo autor de Magic the Gathering, ¿no? Que es Netrunner. Netrunner, yo no voy a hablar mucho, pero bueno, es de los originales, ¿no? Está Jihad, Netrunner, El Señor de los Anillos son los que más me suenan a mí, como que tuvieron un cierto éxito. Y yo entiendo como éxito que mucha gente lo juegue, que haya torneos, que haya vidilla, que la gente pudiera ir a las tiendas a cambiar. No, y la diferencia también que incluso que muchos de esos juegos, quitando Magic, prácticamente todos los demás han ido muriendo, la comunidad de jugadores ha seguido viva y que han seguido, evidentemente, a otro nivel, pero también han seguido jugando y evolucionando el juego en plan fan-made. Sí, por esa parte... Incluyendo el de Star Wars también tiene bastante... Star Wars también. Es verdad. Está bastante comunidad. Por eso, porque la parte competitiva yo creo que es lo que hace que muchos de los que estamos en el mundo del juego de mesa huyamos de este tipo de juegos. Pero es lo que lo mantiene vivo. Claro, eso es la parte del negocio. La parte del negocio y la parte competitiva. Claro. Es decir, aquí Magic lleva 25 años porque tiene un sistema de... En cualquier ciudad tienes competiciones. Sí. Y eso es lo que hace que la gente siga queriendo comprar más, ser mejor, estar a la última para sorprender y demás, ¿no? en los distintos torneos. Pero para el jugador casual y esporádico, tienes un juego que es perfectamente jugable, que es perfectamente divertido. Podemos coger las cartas de Magic que tenemos de cuando éramos jóvenes, volver a echar una partida y a lo mejor hasta nos divertimos todavía, ¿no? O de ese Netrunner original del 97 o de cualquier juego de esos, ¿no? Es decir, que aquí tú puedes ir de tranqui y comprarte unos cuantos sobres. Siempre tendrás la sensación de que te falta algo, ¿no? Pero bueno, que son jugables. Son jugables. Pero bueno, hay que decir que no vamos a hablar de los CCG que no han sido exitosos, sino las cosas que han mutado, ¿no? A partir de esa idea. Exacto. Y una de las principales mutaciones pues son estos Living Card Game. Estos LCG, ¿no? Que yo creo que... ¿cuál es el primer LCG que nace, no? Porque... El primero, además, es curioso porque es una mutación de un juego de cartas coleccionable a este formato LCG, que es la llamada de Cthulhu de Card Game. El juego de cartas. Bueno, quizá primero deberíamos de caracterizar cuál es la diferencia o cuál es esa evolución que hacen los LCG sobre los CCG, ¿no? Claro, que esto además en este caso ocurrió en medio. En medio, ¿no? En medio de un juego, ¿no? Claro, es decir, tú tienes una colección en el que comprabas sobres aleatorios con ciertas rarezas cada carta, algunas más difíciles de conseguir. Y de repente, este ocurrió muy al principio, pues transicionan a este modelo en el que es determinista, ¿no? Es decir, en el que
tú cuando compras un mazo o un sobre, sabes lo que te viene. Y digamos, la editorial te dice, aquí tienes esto. Entonces, claro, eso de repente pierdo la sorpresa. Claro, pero yo creo que fue una forma de intentar atraer a más jugadores que a lo mejor no estaban en el Magic o crear un nuevo negocio, inventar un nuevo negocio. Porque el problema del Magic es que hemos hablado, el Magic lleva 25 años y ha mutado muchísimo. Yo jugué en la época del Magic y no había Urza. Tú cambiabas con tus amigos según lo bonito que era el dibujo, pero ahora hay todo un mercado y además la gente compra cartas y tiene un valor numérico y es una cosa mucho más complicada. Es más, la primera y segunda edición, que al final tenía el mismo pool de cartas en Magic, tenía el ante. Es decir, era una apuesta. Sí. Uy, madre mía, vaya locura. Claro, tú cogías la primera carta. Perdías cartas. Claro, y había aleatoria. La primera del mazo. Que podía ser una porquería o una rara. O un Black Lotus. Exacto. Yo he jugado con ante. Yo empecé jugando con ante. Claro, y había cartas con ese ante. Una locura. Claro. Entonces, había cartas que te permitían cambiarlo durante el juego y cosas así. Entonces, esas fueron las primeras baneadas y eliminadas del juego porque vieron que aquello pues no terminaba de funcionar. Entonces, desde la primera edición, bueno, segunda edición en este caso, empezaron a mutar, ¿no? Entonces, al final, estamos con un modelo que va mutando y va haciendo pruebas. Pero ya en el 2000, ¿de qué año es? 2008. El 2008 ya estamos hablando de Magic, es toda una industria, hay páginas web que te venden las cartas, te puedes comprar las cartas a precios bien conocidos de mercado, y entonces vieron que era imposible crear nuevos jugadores, hacer un CCG que pueda competir con Magic, y dijeron, vamos a hacer algo diferente. ¿Y qué quitaron? Pues el tema del precio. Sí, vamos a hacer que todo el mundo tenga acceso a las mismas cartas. Nos quitamos el mercado secundario. Nos quitamos el mercado secundario de un golpe. Fue un golpe de efecto. Entonces aquí lo que importa ya es el metajuego. Es puro y duro. Es decir, todos parten del mismo punto y ahí está la habilidad tuya como jugador y la habilidad tuya como constructor de mazos. Y todo el mundo tiene acceso a las mismas cartas si se gasta un poquito de dinero. Claro. Exacto. Ya luego el ritmo puede ser mayor o menor. Aquí podemos discutir también si en realidad es un modelo más económico, más accesible o no. Es un pseudo préstamo. Porque si te sacan una expansión de 15 euros todos los meses, tú tienes una letra. Tienes una letra que pagar. Yo, como nunca he comprado un LCG, voy a hacer la primera pregunta. Bueno, porque decir... ¿no? Tú has jugado mucho a Netrunner, ¿no? Sí, a Netrunner he jugado demasiado. Demasiado, ¿no? Así que tenemos un junkie de primera mano. Sí, es decir, aquí tenemos a José Mari que va a torneos, ¿no? Va a torneos, eso lo define todo. Exacto. Y David y yo... Por eso me miran de reojo en esta mesa ahora mismo. Le hace trampa a los niños de 10 años para ganar. No. Les engañan. Eso lo hacían en el Magic, no, pero tampoco. Yo lo he hecho. Sí, entonces, bueno, digamos que ellos empezaron, ya un poco por avanzar en esta parte de la historia, ¿no? La llamada de Cthulhu en 2008 y empezaron a crear esa necesidad de un competitivo, pero ya con un pool cerrado. Y entonces empiezan a sacar, claro, para eso con un solo juego no te da. Necesitan más. Y ellos empezaron con Juego de Tronos. Todo eso fue Fantasy Flight, ¿no? Eso, Fantasy Flight empezó con Juego de Tronos, la primera edición. Ahora veremos que hay una nueva. Luego empezó con una licencia de Warhammer, que fue el Warhammer Invasion, el siguiente año. Y ahí ya como con esos 3 juegos empezaron ellos a organizar sus torneos y tal, ¿no? Y empezó a coger cierto músculo. Y eso, prácticamente tenemos una periodicidad mensual. Sí. Y luego tenemos como grandes cajas, ¿no? Como... Sí, suelen mandar mensualmente más o menos, suelen sacar lo que ellos denominan, bueno, en cada juego se llama de forma distinta, ¿no? Pero es una especie de ciclo, digamos, sobre una temática más o menos mecánica conexa. Van sacando, el modelo de ellos normalmente son unas 6 cajas, son unas 6 packs, ¿vale? Y los van sacando mensualmente. Y luego, al final de esos ciclos, pues, en la mayoría de juegos lo que hacían es poner una caja grande, ¿no? Uh-huh. Con más cartas, ¿no? Los packs estos son un carta... Son 60 cartas. Sí, son pequeños. 4 sobres. Bueno, sí, más o menos. Y la caja grande, pues, que te amplía mucho más el juego, te da como un subidón en ese momento. Sí, que normalmente lo utilizan para sacar contenido que no viene en los sobres. Entonces ya depende de cada juego, porque en algunos son personajes que solo aparecen en esas cajas. Entonces al final te van generando una necesidad de comprarlo todo
pero como sabes cuál es el precio, tú puedes decidir al principio si eres capaz de mantener el ritmo o no. O llega un momento en el que dices, me aburro y lo dejo, ¿no? Bueno, y también está el tema de la gente que llega tarde al juego y se quiere reenganchar. Tiene que comprar una barbaridad. Claro, tiene que comprar una barbaridad, pero incluso, aunque sí que es verdad que si lo quieres tener completo tienes que comprar una barbaridad, precisamente por el tema del metajuego y el intentar también buscarte tu mazo en cada uno de estos tipos de juegos, en realidad también lo puedes hacer de una forma mucho más escalonada. Uh-huh. Y yo creo que al final, yo sí considero que es mucho más económico que un juego tipo Magic, en el que si de verdad quieres estar a la última y seguir competitivo, tienes que continuamente pagar por las cartas raras, porque no te va a merecer la pena comprarte chiquicientos sobres para conseguirla, y luego ese mercadeo que también te requiere mucho más tiempo. Sí. El buscar, yo creo que sí es más económico este modelo. Al final es que si para entrar tienes que comprártelo todo, pues acabas comprándole a alguien que está saliendo. Con lo cual... En los Living Card Game ha ocurrido. Con lo cual prácticamente tienes una ventana para adquirir jugadores y otra ventana para quemarlos. Pero bueno. Claro, estamos hablando casi de economía de lo que es el negocio de los juegos de mesa, ¿no? Entonces, es que yo creo que aquí habla un poco, es que realmente los Living Card Game es una forma de atraer, de intentar llevar un modelo de éxito del Magic a otro tipo de jugadores del mundo de los juegos de mesa, que Fantasy Flight lo conoce bien, intentó hacerlo con juegos propios de cartas coleccionables, no lo consiguió. Y esta mutación de quitar de repente la aleatoriedad, pues encontraron un modelo que funcionaba. Yo creo que funcionaba por muchos motivos, en particular porque objetivamente era más barato y era más fácil. Y la gente se sentía que podía competir en... Sí, y determinista, no tenía la ansiedad de tengo que comprar. Y además, como estamos aquí en esta afición tantos completistas, pues también te facilita mucho... Claro. Y después, además, bueno, yo creo que si Magic tenía algunas ideas, ¿no? Que era un juego de colección, era coleccionable, tenías que cambiar, era aleatorio, tenías que tener tu metajuego para poder hacer tus mazos y tu deck building. Ellos lo que fue quitarlo del coleccionable, pero quedarse con el metajuego y la construcción de mazos. Claro. Aquí además, bueno, es habitual que los packs de cartas, pues tú digas, oye, y si yo quiero tener 2 mazos con esta carta repetida para poder jugar, ¿cómo lo hago? Entonces, ese pack de 60 cartas que viene mensualmente, pues son normalmente 3 copias de 20 cartas. Digamos que tiene todo todo lo necesario para jugar, ¿no? Es como en Magic también tienes un número máximo de cartas repetidas, pero cada sobre te trae una. Claro, entonces, claro. Si tú quieres 4, pues tienes que andar... Aquí no, aquí eso está cerrado. Entonces, esa parte sí está muy cuidada y poquito a poco han ido cambiando el modelo. Y casi que este año ha sido el año de ponerlo todo patas arriba, ¿no? Porque, bueno, un poco por seguir esa cronología de los LCG de Fantasy Flight, tenemos el Star Wars, el juego de cartas, que es un juego que a mí me gusta mucho el formato, porque tiene un metajuego más simplificado, ¿no? Es decir, si bien el resto de cartas hasta ese momento tengo que hacer un mazo de 40, 50, 60 cartas y las voy eligiendo una a una, aquí eran bloques de 6. Entonces, tú tienes una carta de objetivo y 5 cartas que van asociadas con ese objetivo y coges 10. 10 packs, ¿no? Y muchas veces coges 2 copias del mismo objetivo, ¿no? Entonces, tú tienes que coger 5 o 6 si quieres hacer algún tipo de estrategia diferente, ¿no? Y es un meta que además te inspira, te empuja a ser temático, ¿no? Que si tienes naves, pues juntas varios packs con naves, ¿no? Y digamos que es más casual en el metajuego, simplifica el metajuego con toda la profundidad. Es decir, tú puedes, sin tener ni idea, hacerte un pequeño mazo, jugar mucho más rápido a lo mejor que en otros juegos, ¿no? Que si tienes que coger 60, ¿qué hacías? Pues te ibas a los mazos de referencia, cogías las 60 copias, a tirar milla y ya empezabas, ¿no? Fusilar mazo. Exacto, que yo creo que manteniendo el mismo formato, eso es con lo que han ido jugando un poco, de tener distintos niveles de metajuego que te exijan distintas cosas. Sí, ¿no? en cada juego distinto tiene una particularidad en ese metajuego, ¿no? Claro. Sí. Bueno, han probado con temas, han probado con formatos, han probado ahí con distintas modalidades de juego, ¿no? Campaña, un poquito de todo, ¿no? Sí. Antes de seguir por el camino que ya vas a llegar a un poquito más al LCG, voy a meter una cuña muy rápida, que es que los LCG ha sido una mutación con éxito en el mundo de los juegos de mesa, pero yo considero que hay otra, muy brevemente, de la cual no vamos a hablar hoy,
que es la de los deck building. Eso es. Dominion empezó con... Dominion, yo por lo menos mencionarlo, ¿no? ¿Qué jugador de Magic no se ha pasado a los juegos de mesa gracias a Dominion? Efectivamente, ¿no? Era dándole vueltas a cosas. Si el juego a la gente le gustaba hacer el juego, diseñar mazos como, ¿no? Hacer un juego de mesa donde haya que diseñar un mazo en la propia partida, ¿no? Exacto. Quitando la parte de coleccionar cartas, quitando la parte del metajuego. Es decir, el juego es metajuego más un trocito de juego, digamos, ¿no? Que es esa parte del final cuando tienes las cartas. Bueno, un poco para quien no sepa qué es Dominion, pues es un juego en el que tú empiezas con 10 cartas, muy básicas, cartas de puntos y de dinero. Con el dinero compras nuevas cartas y las cartas que compras van a ese mazo, ¿vale? Y entonces empiezas con 10, 11, 12, aquello se va de madre y tienes que intentar, pues, gestionar ese mazo para robar las cartas que te interesan, no tener por qué... Bueno, construcción de mazo. Construcción de mazo, ¿vale? Que crea un nuevo género de juego de mesa, mecánica que nueva. creo que además todo el mundo que ha jugado al Magic lo jugaba, se sentía identificado porque estaba inspirado en el diseño de mazos de los juegos de cartas coleccionables, pero en una partida de media hora, 40 minutos. Solo que Dominion luego pues sacó como 7 cajas diferentes, pero bueno lo que varía sigue sacando. Y los hijos de Dominion, porque, o sea, ¿cuántos millones de deck building? Thunderstone, que realmente como juego tiene más juego que Dominion y a mí me gusta más en algunos sentidos, ¿no? Hay millones de juegos de construcción de mazos a día de hoy. Además, digamos que creo que eran 10, 12 cartas, ¿no? Diferentes, y en una caja venían 25, con lo cual siempre había un reto nuevo, en cierta forma, con las cartas que tú tenías, es cuál es la estrategia que voy a seguir para construir el mazo más rápido para alcanzar el objetivo, ¿no? Y eso era metadona. Directamente. Bueno, es un juego de mesa con una mecánica que es muy divertida, que era de crearte tu propio mazo y ser más inteligente, más eficiente que a los del Magic, las probabilidades, pero buscarte tu combo. Tus combos, Sí, pero Dominion se ha diluido un poco en el tiempo por lo aparatoso a lo mejor del mantenimiento, ¿no? Bueno, ha ido evolucionando también la mecánica. No gastéis el tema que eso queda para otro podcast. Solo comentar que creo que de los hijos bastardos de las mutaciones del Magic. Exacto, todavía ahí le queda tiene mucho más, un tipo de juego tiene mucho margen de mejora y ahora mismo casi que la gente todavía está en busca de ese santo grial, ¿no? Que termine de sacarle punta al género, ¿no? Y aquí ya, por hablar de cosas raras, que creo que no lo habéis probado, el Millennium Blades. Es un juego en el que cada jugador interpreta a un coleccionista de un trading card game en tiempo real. Me hablaste de ello. Ya, sí. Yo ¿vale? He escuchado algún podcast comentando. Un juego sobre el metajuego. Sí, un juego sobre el metajuego. Exacto. Es una locura. Es una locura. Y en el que además, si os lo compráis, es difícil encontrar, pero si os lo compráis, cogedlo de segunda mano, ¿vale? Porque te venían el dinero, eran paquetes de billetes que tenías que poner, pues no sé si eran 10, 12, porque yo lo compré de segunda mano. y poner una cintita, ¿vale? Como si fuera un fajo de billetes, ¿no? Y eso era lo que tú ibas utilizando para comprar. Y había cartas y montones de colecciones diferentes, y entonces el objetivo era, bueno, digamos que esas cartas pues iban combando unas con otras en un tablerito, tú jugabas 6-7, que era como tu estilo de mazo con el que ibas y competías, ¿no? Muy exótico, estresante, absorbente, de los juegos que merece la pena probar por la experiencia, más que otra cosa, más que jugarlo de forma habitual, ¿no? Eso suena a truño, ¿no? Lo vendí. Ahí lo vemos. Hasta ahí. No lo vamos a probar hoy, ¿no? No. Otro día. Bueno, entonces estamos ese 2012 y aquí llega como ese punto de inflexión dentro de los RCG, que es Android Netrunner. ¡Qué grande! ¿No? Que es tomar ese Netrunner del 97 del mismo autor de Magic, de Richard Garfield, que era un juego que tenía que evidentemente había envejecido mal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que tenía muy buenas ideas y del que hablaremos en detalle, porque tenemos un enfermo aquí, ¿no? Que le sumaba un universo, Android, ¿no? Sí. Y entonces en esa mezcla pues sacaron un juego en conjunción con Wizards of the Coast, que era quien tenía la licencia de este juego Netrunner. ¿Verdad? ¿Vale? Entonces, claro, en connivencia. Y aquí hay uno de los problemas de Fantasy Flight, que es utilizar licencias. Sí. Las licencias expiran y llega un momento en el que se acaban y tienen que renegociar y muchas veces pues mira si las cifras te salen o no. ¿Y por qué digo eso? Porque tenemos ahí Warhammer Invasion,
que era, Lo han matado. claro, la época en la que Games Workshop... El Conquest, ¿no? Claro, es que te estás adelantando. No, el Invasion de 2009, que es del mundo Warhammer. Sí, murió Y luego ya. está Warhammer 40.000 Conquest. del 2014. Entonces, esos dos juegos, que salieron también en este formato LCG, iban con licencia de Games Workshop, que caducó, si no me equivoco, en enero, bueno, en diciembre de 2016. Sí. Entonces tenían una ventana como de 3 meses para vender los juegos que tenían en stock. ¿Vale? Sí, Eso o sea, fue... tenían que hasta vaciar Sí, las claro. almacenes, ¿no? Porque cuando firmaron el contrato, digamos que Games Workshop esto de los juegos de mesa no lo veía. Y ahora sí. Y ahora lo sí. Y entonces es cuando han empezado ellos a meterse dentro de este negocio, ¿no? Ya hemos visto un ejemplo de, creo que fue Wizards of the Coast con el Lords of the Waterdeep. ¿No? Sí, claro. Claro. Sí, es verdad. Sí. Exacto. Propio. Es decir, ese fue su intento, digamos, su primer intento de juego de mesa. Tienen más. Han sacado más, utilizando sobre todo el mundo de Dungeons & Dragons. De Dungeons & Dragons y de Forgotten Realms, ¿no? Sí. Y eso, digamos que aquí, de repente, Fantasy Flight, que era una editorial pequeña, toma mucho poder, se fusiona con Asmodee y tenemos ahí a Hasbro, por un lado. Por otro lado, a Games Workshop y por otro, a Asmodee, ya empresas con cierto músculo y que empiezan a mirarse. Entonces, 2014, en 2013 termina ese Warhammer Invasion, prácticamente termina el Warhammer normal, sale el 40.000. La llamada de Cthulhu, Juego de Tronos primera edición, termina en 2015 y de repente aparece eso, la muerte del LCG, ¿no? Sí. Bueno, Juego de Tronos no murió, ¿no? Juego de Tronos exacto. Juego de lo Tronos mataron para revivir. Exacto, digamos que sí. hicieron una reorganización, lo que tendrían que haber hecho en el Magic hace muchos años, ni nunca se atrevieron a hacer directamente. Exacto. Lo tiraron todo. Sí. Y dijeron, vamos a hacerlo bien. Llega un momento en el que después de, estamos hablando, 2008 a 2015, después de 7 años, pues dice, hay muchas palabras clave aquí, hay cosas más simples, mecánicas que hemos ido descubriendo. Claro, entiendo que también, como fue uno de los dos primeros LCG que también sacaron, pues yo creo que, claro, llegó un momento en el que la experiencia que tenían, pues, no era lo mismo que al principio. Y, bueno, pues, pero eso es un cáncer inevitable de los juegos de expandibles que, claro, sí, termina que se van de madre. Bueno, van mutando y nunca se sabe dónde van a llegar. El equilibrio también, porque claro, aquí normalmente en todos estos juegos, digamos que Magic tiene 5 colores, ¿no? Entonces, eso ha sido también uno de los ingredientes del juego en sí, no del metajuego, ¿no? Pero que condiciona también el metajuego. Es decir, tú normalmente eres de una parte de todo ese juego, ¿no? Entonces, si tú en Magic tú tienes tus colores con los que juegas. Bueno, hay veces que mutan, ¿no? En el caso de Juego de Tronos, tu patatita familia te tira para... Yo soy Lannister, yo soy Stark. No, a mí me gusta el negro. Ahí cada uno tira para donde quiere, ¿no? Entonces, claro, te encuentras que a lo mejor a ti te gusta Greyjoy, pero es una porquería. O todo lo contrario, ¿no? No te gusta, pero lo juegas porque es lo que realmente hace ganar, ¿no? Y revisa mucho las estadísticas de los torneos, que eso sí les sirve también para ver primero qué es lo que la gente juega y luego qué es lo que gana, ¿no? Y entonces con eso hay mucho de agua fría, agua caliente, ¿no? También hay que pensar que el diseño de este tipo de juegos que van ampliándose tanto y con este ritmo que tienen de ir sacando cada vez más cartas, más ampliaciones y demás, el diseño es muy complicado. Las interacciones que se tienen, bueno, de hecho, volvemos otra vez a lo mismo. Magic en esto, pues, también pionero y son expertos en el tema. Hacen muchas rotaciones de packs porque es que no es posible vislumbrar cuando tú diseñas un pack de cartas, ¿no? Las interacciones que puede tener con todo el abanico de cartas que tenías ya lanzadas desde hace años y años. Es que con esto sacamos un ingrediente que viene hilado, que es la lista de restringidas y de prohibidas, ¿no? Que eso es un clásico. Pero más importante, que yo creo que lo refiere, es lo de que hay cosas que caducan. En Magic caducan, pero no porque estén restringidas o prohibidas, caducan porque van saliendo de lo que es el metajuego, porque hay que olvidar, porque si no olvidas, claro, porque además esa es una forma diseñar. De permitir que alguien nuevo entre comprándose lo de los 2 últimos años. Sí, pero de nuevo, eso es modelo de negocio, al fin y al cabo. Pero modelo de negocio, pero también modelo de diseño. Sí. Es que le viene todo hilado. Es que si no, el diseñador no puede controlarlo. De hecho, los formatos estos son salvajes. Los formatos que no hay limitación de
El Legacy, ¿no? De los Legacy y demás. Sí, pero eran esos formatos son los que al final terminas teniendo que prohibir algunas cartas porque es que ocurre una interacción brutal, un mega combo que gana solo. El maná infinito. Pero bueno, yo voy a meter aquí ya mi cuña. Venga. No aguanto más. Pero todo esto llega porque todos los LCG que nacen y todas estas mutaciones del Magic para vender juegos de cartas entran siempre dentro de un formato muy concreto que es el competitivo. Son todos juegos en los que hay normalmente de 2 jugadores. Hay variantes de multijugador, pero el juego básico es un cara a cara. Un cara a cara. Ya ni siquiera mi mazo contra tu mazo. Hay algunas condiciones de victoria y además entra mucho el juego organizado. Sí. Los torneos son importantísimos. El metajuego nace por los torneos, por saber qué te vas a encontrar. Hay malas personas peleándose, digamos, mirándose mal. A los niños es que tú las barajas y has cortado a la derecha. Eso sobre todo en Magic. Eso... Sí, hay que decir que es verdad que creo que, y me voy a tirar un poco al barro, pero es verdad, el ambiente de los torneos de Magic siempre ha sido muy nocivo y el ambiente de los LCG creo que siempre ha sido más tranquilo. Totalmente de acuerdo. O sea, las comunidades de juego en LCG son más tranquilas. Son mucho más tranquilas. Nadie abusa de los niños de 6 años y le engaña con las reglas ni le quita las Lotus por un Lightning. No sé si quizá por las mismas características del modelo de negocio que tienen cada uno de los juegos, puede ser. Los jugadores también. Los premios son menores. Sí, bueno, premios son cartas, claramente. Además son cartas promocionales con un arte diferente, no introducen nuevas cartas. En Magic estamos hablando de dinero. Sí. De grandes cantidades de dinero en torneos ya de muy alto nivel. También hablamos que la compra mínima en un LCG suele estar en 15 euros de precio en tienda, ¿no? Sí. Para los packs de 60 cartas, pero en Magic tienes el sobre de 3 euros, ¿no? Yo a lo mejor me quedé en el café de 60 céntimos. Te quedaste en el 60 céntimos. Tiene que estar ya los 4,75, 5 euros. Bueno, o para arriba, no sé. No sé, bueno. De 4 euros para arriba. Exacto. Entonces, digamos que eso también permite que haya jugadores más jóvenes en el mundo Magic, seguramente, porque estratifiquen esas compras, ¿no? No hay tanta gente menor, digamos. Pero bueno, ahí nos estamos desviando porque estábamos con el formato del competitivo A. Es lo que me comentaba, ¿no? Porque además, deliberadamente me salté un juego de 2011 que fue el que empezó con esto. El que empezó con esto. ¿Cuál fue el primero? El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, porque la idea es que Fantasy Flight Game pues sigue buscando posibles tipos de juegos y mutaron algo pues absolutamente diferente, que era vamos a hacer un juego que no es competitivo. Es un juego cooperativo. De hecho, he hecho un juego, si me apuras, que se puede jugar en solitario. Contra la máquina. Exacto. Que yo la primera vez que lo oí dije, menuda tontería. Esto es absurdo, pero ¿qué clase de absoluta basura de juego me quieren vender con la franquicia del Señor de los Anillos? Y yo fui el primero que lo pensé. Sí, y la siguiente imagen eres tú con el juego en la estantería. Sí, bueno, tardé un montón, tardé muchísimo, varios años. Yo creo que yo recuerdo haber pensado lo mismo. Digo, yo dije, ¿para qué quiero jugar solo? ¿Para qué quiero jugar solo? Vaya basura de juego. Qué tontería. Y además yo decía, y encima me quieren 15 euros cada mes, pero esta gente está loca. No, pero atrajo un nuevo tipo de jugadores que es la gente del mundo de rol. Es decir, porque tiene un ambiente, tú juegas contra un sistema y aquí lo que te venden son aventuras. Campañas, ¿no? Exacto, campañas. Bueno, pero te ponen... En este caso, como no vamos a hablar mucho, muy brevemente, realmente no eran campañas. Te ofrecen, aunque están hiladas con una historia, no hay una campaña, no mejora tu mazo, no mejora sino que son retos individuales, ligados por la historia o no, o por el tema, pero son retos individuales en el que tú, la clave fue que los hicieron difíciles. Relativamente difíciles para que tú tuvieras que hacerte tu mazo para vencer a la máquina. Sí. Intentar optimizarte tu mazo para... Claro, era deck building, porque es la clave del Señor de los Anillos. Tiene mucho deck building. Mucho metajuego, ¿vale? Y además, tú empezabas eligiendo personajes y cartas de los personajes. Cartas. Y esos personajes pues se tenían que ir enfrentando a lo que fuera saliendo del mazo. Tenías como distintas etapas. Y esas etapas, pues, había algunas más fáciles, otras más difíciles, pero luego, pierdes el factor sorpresa de la primera partida, ¿no? La primera partida no sabes lo que te viene, haces un mazo completamente a ciegas, pero luego tú vas viendo qué es lo que no te ha funcionado y podías hacer y cambias hasta que al final acabas con un mazo con el que eres capaz de pasarte esa aventura, ¿no? Ahora, coges la siguiente de la misma historia, la que continúa, ¿no?
Y tienes que volver a cambiar, ¿no? Y tú coges ese mazo y dices, ya es todo fantástico, y te pegas una castaña que no dura ni 2 turnos. Hay que inventar lo que te comprabas, efectivamente, porque ¿dónde entra el formato LCG? Cada mes te vendían una nueva partida, una nueva aventura, un nuevo reto, y además te daban pues algunas cartas nuevas para poder ampliar tu pool. Es decir, de cada uno de los colores, como he dicho, siempre colores, te venían 3-4 cartas nuevas y las cartas para una nueva aventura. Y tú pagabas por, realmente lo que estabas pagando era por un nuevo episodio, un nuevo reto con el que encerrarte. Sí. Y quizás los diseñadores, yo no conozco, no recuerdo el nombre, pero hay que decir que creo que tiene una cierta fama, porque es verdad que hicieron un gran trabajo, sobre todo en los primeros ciclos, intentando que las partidas fueran relativamente diferentes, los retos fueran distintos, ¿no? Eran muy diferentes unos retos de otros, porque las reglas especiales y las cartas que introducían en cada reto, pues cambiaban la partida y eran muy diferentes, y realmente pues la gente pagaba por un nuevo episodio, un nuevo capítulo de la serie que ellos vivían, y además tenían todo el metajuego. Como juego, vamos, yo lo compré, lo he tenido, aunque ahora lo vendí porque nunca más lo íbamos a volver a jugar, porque salió otro juego del que vamos a hablar. Exacto. Después. Pero me parece es un juegazo. La verdad, es un juegazo muy euro, muy duro, tiene mucho de deck building, mucho de optimizar, mucho de combo. Sí. Además, a la gente que le gusta el Magic, pues había distintos tipos de mazos, podías ir, dependiendo de los colores, podías tener mazos de lucha, de no lucha, de correr más, no sé, eran diferentes combos. Cada color, digamos, utilizando ese estándar, tenía su alma, ¿no? Y su forma de jugar asociada, a lo mejor un poco sutil en algunos sentidos, ¿no? Y el mismo diseñador, ya que lo has dicho, ¿no? Que es Nate French, es el que diseña, y yo creo que aquí ya podemos enganchar con ese primer juego, porque aquí llevamos una intro bastante profunda, porque el tema da para... Lo de intro es un eufemismo. Sí. Esto no hay más que esto, Pablo. Sí. Esto es el metapodcast, ¿no? El metapodcast. No, y bueno, aquí ya damos el salto al año 2016, ¿no? Porque en el 2015 habíamos dicho que se hacía la reedición de Juego de Tronos, y ahora llega Arkham Horror, el juego de cartas, ¿vale? Arkham Horror, no confundir con el juego de mesa, ¿de acuerdo? Y luego digamos que es una vuelta a ese juego cerrado un año antes, que fue la llamada de Cthulhu, que a mí lo que me chirriaba de eso, digamos, en Cthulhu, el mundo Lovecraft, pues tienes unos bichos con los que no te puedes pelear porque te comen, ¿no? Y se pasa mucha hambre. No le cojas cariño a tu personaje porque muere, ¿no? Ese es un poco el espíritu chuloide. Y entonces, en ese mundo, que te venga un juego competitivo, a mí me chirriaba, ¿no? Que hubiera investigadores contra policías. No tenía sentido ninguno. Temáticamente no encajaba, ¿no? Ninguno. Y estaba muy pegado, el tema pegado de narices, ¿no? Entonces, este Arkham Horror de repente surge como un juego cooperativo con ese mismo alma del Señor de los Anillos, pero en el que se introduce el concepto de campaña, ¿no? En el que sí que aparecen esas aventuras hiladas que están pensadas para ser jugadas con el mismo mazo, ¿no? Aquí hago un paréntesis, por el Señor de los Anillos sí que estaban las aventuras de saga. Sí, pero eso fue posterior todo. Claro, que eso es lo que ha conseguido un poco revitalizar el juego con las expansiones, pero lleva chorrocientas expansiones. Yo de Señor de los Anillos solo voy a comentar que es un juegazo, y además que si alguien quiere saber más, es que tiene su propio podcast, su propia comunidad. Y si no quieren gastarse el dinero, en breve sale una implementación, está implementándolo en una versión de juego online en Steam. Pepino. Acá, sí. Ya tienes tu Navidad descubierta. No lo sabías, ¿no? No lo sabía. Pues, una primicia para David, para el resto a lo mejor no. Pero es que... Ve sacando la chequera. Mientras que no funcione en el iPad no puedo jugarlo. Es así de triste. Bueno, entonces para... sí, ahí caeremos, pero bueno, sí. El Arkham Horror, digamos que eso, introduce ese concepto de campaña y está pensado, digamos, el mazo es tu personaje, que tiene sus debilidades, ¿no? Porque aquí en el mundo Arkham la gente se vuelve loca, ¿no? Y entonces pues de repente tu personaje se vuelve loco y hace cosas que tú no querías hacer, digamos, el mazo juega contra ti, y tú lo que tienes pues son armas, aliados, eso es lo que forma parte de tu mazo, ¿no? Y tienes una serie de... Tienes un tablero, realmente. Es decir, las aventuras aquí son localizaciones y
eventos y personajes. Tiene un mazo de eventos, personajes, por un lado, y un mapa que puedes ir descubriendo. Y digamos, ese mapa son cartas que te dicen cuáles están conectadas con cuáles. Tú lo montas aquí en tu tablero y con tu mazo de personajes, que ahora entraremos en cómo se hace, pues tú te vas enfrentando a esa aventura. Es muy temático porque tienes que hacerle caso al tema de dónde voy y tienes que escuchar, digamos, la redacción de la aventura un poco para saber por dónde va la historia. Entonces huele mucho a rol. Sigue jugando contra la máquina, ¿no? Tiene la aleatoriedad que te puede aparecer un monstruo en una localización y tal. Bueno, que eso varía de una partida, pues tiene partidas más fáciles y difíciles en función de lo que vaya entrando. Eso lo hace también rejugable, pero lo más accesible de todo esto es que tú empiezas con un personaje, tu ficha de personaje, escoges una carta que tiene unas habilidades básicas y dice, puedes coger cartas de nivel 0 a 5 de tal. Bueno, al principio solo de nivel 0, ¿no? Que empiezas con un personaje básico. Y tú te haces tu mazo y cartas de nivel 0, poquitas, muy pocas. Entonces, tú puedes cogerlas al azar. Porque además, cuando terminas la aventura, si no has muerto, puedes haber sumado puntos de experiencia. Y esos puntos de experiencia los utilizas para cambiar algunas cartas de tu mazo. Si tienes 2 puntos de experiencia, podrás coger 2 cartas de 1, una carta de 2, guardártelo para la siguiente aventura, pero cambias 2 cartas que te van a permitir, pues a lo mejor mejorar. Tienes una versión mejorada de una. El concepto de la experiencia de los juegos de rol y de la campaña. Exacto, que está llevado de una forma simple, limpia, que además tú puedes terminar la partida, aprovechando que estás caliente, sabes lo que ha funcionado, lo que no, dices, mejoro esto, guardas el mazo y para la siguiente aventura, que está encadenado. Hombre, es un gran juego, una gran idea que han copiado muy bien de lo de Fantasy Flight Game de otros juegos. Exacto, del que ahora hablaremos dentro de nada cuando terminemos de destripar este Arkham, ¿no? De mi libro. Bueno, una pregunta, que no habéis dicho, ¿el juego es solitario o se puede jugar? A ver, es un juego que se puede jugar en solitario, se puede jugar a 2 jugadores, se puede jugar a 3, a 4 también, pero bueno, para jugar a 3-4 necesitas 2 cores, que eso no lo hemos dicho, ¿no? Normalmente es cooperativo y se puede jugar de 1 a 4. Sí. Puramente. Aquí normalmente en los juegos hay material, pues tokens, fichas y demás, que aparecen en la caja básica. Sí. Luego tú te vas comprando las expansiones que quieras. Aquí puedes jugar las aventuras de forma aislada, que eso no lo he dicho. El concepto de campaña aparece, pero puedes volver a jugar o jugar por primera vez una aventura cualquiera, ¿no? Están pensadas para estar tanto enlazadas como jugarse aisladas. Y bueno, ahora que digo eso de jugar de enlazadas, hay veces que, según lo que tú hayas hecho, te dices, has rescatado A, y eso está enlazado con otro evento más adelante en otra aventura, no inmediatamente, puede ser en la última, ¿vale? Y entonces, digamos que ese encadenamiento... ¿Esa memoria cómo se guarda en el juego? En un papel. En un papel. Sí, y te viene... Normalmente Márcalo, lo que te cambia es el setup de una aventura. Claro, es decir, normalmente lo que te cambia es el setup de la aventura, ¿no? La configuración inicial. Te dices, pues empiezas con tanto... O saca esta carta si... Es que no quiero hacer spoilers, ¿no? Entonces, eso al principio. Luego es más raro que durante el juego pues aparezca algún evento condicionado. Los hay. Algunos los hay, ¿no? Pero ¿empezamos a hablar de tu juego o terminamos la conversación? No, aquí vamos a ser breves en esto y lo damos por cerrado y nos metemos con el que inventó realmente esto de la gestión de personajes, ¿no? Bueno, el mundo Arkham, aunque no tiene el formato competitivo como tal, porque el Señor de los Anillos sí tenía un sistema de puntos. Eso era todo, pero era todo muy artificial. Muy artificial, pero realmente era como, bueno, después de haber echado el día y tal, vamos a ver quién lo ha hecho mejor. Quién lo ha hecho mejor, ¿no? Pero es muy, muy amigable. Aquí pues tienen las Arkham Nights, que es un evento que organizan anualmente en torno al mundo chuloide en Estados Unidos y siempre sacan una aventura aislada, que supone un reto, que luego lo venden en un formato de impresión bajo demanda, que son cartas que tienen un modelo de impresión diferente y por tanto pues las traseras los colores son distintos, tienen peor resolución y demás, pero bueno, para el coleccionista completista pues siempre puede comprarlo un año más tarde o 2 o 3 cuando le dé tiempo de imprimir y lo tienes ahí, ¿no? Entonces es un formato que al final lo que tienes es una caja que comienza una campaña con 2 aventuras donde vienen los personajes solo vienen ahí.
Y luego... Aventuras. Aventuras. Aventuras de 6 la campaña. aventuras. Entonces la campaña son 8 episodios. Normalmente tienen algún tipo de preludios, interludios, epílogo, donde puedes llegar a tomar una decisión que te pueda afectar. Por ejemplo, la primera campaña es ¿cuál de las 2 aventuras quieres hacer primero? Está muy bien porque tienes 2 aventuras que puedes empezar por una o por otra y el inicio de la siguiente va condicionado con la anterior, ¿no? Ahí sí está bastante bien hilado. Y ese es el esquema que tienen, ¿no? Que introducen muchos conceptos del mundo del rol, que te reduce el metajuego una barbaridad, que lo distribuye en termina la partida, coge tu experiencia, gástatela y tira para la siguiente, ¿no? Que tiene ese guardar partida es muy rápido. Y bueno, yo creo que ha inventado un género en sí mismo, ¿no? Digamos que eso, el modelo cooperativo. Ahora han sacado una que permite llegar a jugar hasta 8 en un evento transversal. Es una expansión muy exótica que todavía tengo que probar. Pero David y yo nos hemos hecho una campaña Entera. entera. Bueno, por terminar, ¿no? Es simplemente que realmente el juego cooperativo que ahora que ha vivido ahora en estos últimos años una época dorada y está viviendo una época dorada, pues el Arkham Horror es uno de los principales, digamos, referentes de juego cooperativo, que en este caso viene del mundo de los LCG, porque ahora podemos hablar de un concepto hemos hablado de precio antes, ¿no? Podemos hablar ahora del Netrunner, de si cuesta mucho dinero o no jugar a Netrunner competitivo, pero ahora también habría una partida de LCG, ¿vale? De Arkham son 15-16 euros. Sí. ¿No? Precio PvP. 15 euros. 15 euros. ¿Esto es mucho o es poco? 15. Es solo una partida, porque Una yo creo partida. que el del Señor de los Anillos, por ejemplo, sí que te da a lo mejor más, porque lo mejor es más complicado, ¿no? Hacer... ¿no? Bueno, Digamos efectivamente, que lo haces varias pero veces, en cualquier caso es una partida. La del Señor de los Anillos puedes tener que repetirla varias veces. Aquí también podrías repetirla, pero Sí, quizás tiene menos sentido porque es una campaña, pero es mucho, es poco dinero. A ver, es más fácil el nivel de complejidad. Es decir, todas las aventuras casi todas las terminas. O digamos que terminas, pero te dices, has muerto, ¿no? Es decir, tiene un final. Y es más amigable en ese sentido. Hombre, Está más pensada para encadenar. Pero estamos hablando no. de dinero. Sí, pero te digo... La pregunta sería, ¿es rejugable? Sí, puedes volverla a jugar, pero pierdes el factor sorpresa en algunos sentidos, ¿vale? Pero, ojo, Vamos a ser son realistas. tan diferentes Vamos uno a ser de realistas. otro. Pablo y yo hemos jugado la primera campaña entera. ¿La volveremos a jugar alguna vez entera? No porque tenemos otra ya. Ahí está. Ahí es donde yo quería llegar. claro. Os han enganchado totalmente. Se enganchan. Sí, y va más rápido de lo que tú eres capaz de jugarlo. Y entonces los 16 euros, ¿los pagas o no? Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. No, yo quiero que os mojéis. No, a ver, Tú, el ¿Tú niño sabes de lo que pasa? Netrunner, tú has vivido por ahí, pero la competitivo es diferente. distinto, es Sí, es muy diferente. Eso sí lo reutilizas mucho más. Es claro. distinto porque... tú te puedes autoconvencer de que con lo tuyo eres competitivo. No, ya no tengo que comprar más. Hombre, al final es un concepto como el concepto del Legacy, ¿no? Que no sé si alguna vez lo hemos comentado, pero bueno, eso ya también da para hablar mucho, ¿no? Juegos que vas rompiendo, juegos descubriendo, abriendo. que una vez que juegas una vez, no lo vuelves a jugar más. Porque Sí. no puedes. Esto, a decir, este caso no es así. Tú puedes volver a jugar la campaña. Pero es Lo que parecido, ocurre ¿no? es parecido en el sentido de porque a lo mejor, sí, no te digo, no, a lo mejor dentro de 4 años te da otra vez por sacar el juego, pero cuando acabas de jugar una vez, la partida no te apetece volver a jugarla. No, yo es que creo que tienen un factor que mecánicamente cada partida es radicalmente distinta, ¿no? Teníamos una en la que estábamos en un tren Bueno, y tú te veías en vagones, y digamos la localización en vagones encadenados. La del Otro- bar que salía ardiendo. Sí, y tú estás realmente en el bar, tú estás Spoiler. estresado y demás. ¡Spoiler! Y te mete en el papel y digamos que como cada una es tan diferente, realmente Pablo, no te aburre. Y yo creo ¿Nos que eso están también sacando ayuda. el dinero de mala forma o vale lo que A te mí dan? me saca el dinero, sí. Yo lo tengo y tú lo juegas por mi culpa, porque por mi completismo. ¿Vale? A ver, y aquí Bueno, entra el otro juego chuloide de caja enorme con miniaturas, el Mansiones de la Locura, ¿no? En el que en el formato original las aventuras se compraban en cajitas de cartas que costaban 15 euros. Eso no es nuevo, ¿vale? Comprabas aventuras que tenían setups diferentes al inicio, que lo hacía el máster, y entonces tenías una forma u otra. Ahora, la nueva versión que se juega con una app que es la que te va supuestamente variando de una partida a otra, pero tú compras una aventura. Y ahora es un DLC. Es decir, tú compras una aventura por 5 euros en la aplicación. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? No tiene material físico
distribución, etcétera. Eso van 5 euros directos prácticamente, quitándole el pago, el 30% a la saca de Fantasy Flight. ¿De acuerdo? Entonces, ¿vale 5 euros una aventura? Para mí sí. Son más personas. 15 no es barato. Es caro. Pero si te vas al cine con palomita, te cuesta eso. ¿Cuánto? Siempre terminamos en el cine. ¿Cuántos juegos de mesa hemos comprado con las películas que no hemos visto? Puede desaparecer el euro, pero la referencia del cine y las palomitas, ¿no? O si te va de copa. Si te va de copa un fin de semana, ¿cuánto te va? ¿Cuántas copas es un agrícola? ¿Cuánto te has ahorrado en copas en el agrícola? Y por eso el Magic siempre se compara no con las copas, sino con el mundo de las drogas. Sí, efectivamente. Sí. Pero bueno, el tema del precio, por hacer... Aquí está claro que es una partida a 15 euros. No es barato. Y yo voy a decir ahora el por qué no me acerqué nunca al Netrunner ni sucedáneo. No, porque yo el Netrunner o cualquier Magic, ¿no? O sucedáneo competitivo, yo creo que no es un juego de mesa. Es un hobby. Es decir, tú te conviertes en jugador de Netrunner, ¿no? Es el metajuego, es una decisión en tu vida. Y te absorbe el 90% de tu tiempo de hobby. Porque tiene... Yo no he dejado de jugar a otros juegos de mesa. Porque tú tienes mucho tiempo. Discrepo. No, pero porque tú estás jugando en Netrunner hasta cuando no estás jugando en Netrunner, ¿no? Puedes mirar mazos, ¿no? ¿Quién no mira mazos en internet ahí? Busca bicheando, los monta, los prepara. También es como te lo montes. A ver, te imaginas jugando. Es lo que os decía también, la comparación odiosa de siempre con Magic, del tema de la competición, del tiempo que te requiere. Claro, si te metes en competitivo Magic, al final lo que quieres es ir a torneos más gordos cada vez y conseguir llegar a altos tops y coger pasta. Aquí lo que estamos hablando que como mucho vas a conseguir un tapete de neopreno o unas cartitas con un arte molón y poco más, que después en eBay las puedes vender por 5 euros, no te creas tú o por 20 como mucho, no vayas a conseguir mucho más. Entonces, yo creo que el nivel de implicación es menor. Mucho menor. Pero incluso sin implicarte tanto como tú estás describiendo, ¿no? De todos los días, de meterse el macito, no sé qué, jugar todos los días. No hace falta, no te hace falta tanto. O sea, teniendo tus habilidades como jugador y con tus datapack. Teniendo tus datapack ahí y tú te haces tu mazo. Yo no suelo variar mucho de mazo. Me gusta cuando salen nuevos, pues voy probando y a lo mejor pruebo identidades nuevas, ¿no? En Netrunner, bueno, aprovecho ya, hilamos y hablamos un poquillo más de damos por cerrado el Arkham Horror, ¿no? ¿Casi? Sí, después... Sí, a lo mejor retomamos alguna diferencia. Pero vamos, en Netrunner es un juego asimétrico, en este caso. Este sí es solo para 2 jugadores, ¿vale? No ha sacado ningún modo... Y una pregunta, porque yo no me metí nunca en Netrunner. ¿Tienes que llevar 2 mazos al torneo? Claro, sí. Efectivamente, en el juego competitivo se juegan con 2 mazos. Bueno, el juego en general, si te vas a un torneo, pues tienes que ir con 2 mazos, porque al ser un juego asimétrico, digamos que hay el rol de la corporación, ¿no? Tienes el juego básicamente, bueno, está en un mundo cyberpunk, ¿no? Es la temática de Android, ¿no? En un mundo en el que existen unas megacorporaciones que controlan todo el mundo y demás, y luego pues están los hackers, ¿no? Digamos que intentan frustrar los planes de esas corporaciones y de alguna de las maneras, ¿no? Con algún objetivo concreto. Entonces, esos son, digamos, los 2 lados que tenemos en el juego, ¿no? Están las corporaciones y estos hackers que se llaman runners, ¿no? Son netrunners. Porque, bueno, ahora comento, ¿no? Básicamente el juego. Y luego, pues claro, te obliga que cuando te vas a un torneo, pues tienes que ir con un mazo de corporación y un mazo de runner. ¿Y en la partida que se tira aleatorio quién le toca qué? ¿O es que es mejor de 3? No, ¿Cómo se hace? Se juegan 2 partidas. Tú juegas una partida como runner y otra partida como corp. Solo 2 runners. Sí. Claro, o sea, solo 2 partidas, perdón. Son solo 2 partidas, ¿no? El juego competitivo, pues te dan unos puntos si ganas las 2 partidas, si ganas solo una de las 2. Pues, o se empata lo que va. Se empata, o bueno, tiene... ¿Y los mazos están relacionados o es absolutamente no, son totalmente independientes? Independientes cada uno, sí. Sí. Y ahí entramos... ¡Qué locura! En la simplificación del universo. Es decir, yo creo que uno de los problemas de los LCG es la didáctica.
Sí, digamos que la barrera de entrada en Android y en Runner, si no te va un poco el rollo Cyberpunk, te va a costar trabajo. ¿Y tienes que tener un maestro Jedi que te introduzca o como tu Padawan? Es decir, yo me compro una baraja y ¿qué haces? ¿Te vas a enterar de algo o no? No es que te cueste trabajo, digamos, lo voy a decir de otra forma, no es que te cueste trabajo, sino que si conoces un poco el mundo del hacking, del cyberpunk, de cosas, los términos te van a ayudar mucho a entender el juego. Excepto por las traducciones al castellano. Prefiero no hablar. Eso lo dejamos. Sí. Porque digamos que el juego, básicamente la corporación, tú tienes una serie de servidores, ¿vale? En los que, digamos, almacenas toda la información, los assets que tienes como corporación, ¿no? Entonces tienes unos servidores centrales que son tu sede central y tu ¿cómo se llama? Es tu mazo, ¿no? Tu mano de cartas. La mano de cartas se llama sede central. Es la sede central de la corporación. Y el mazo es el R&D, ¿no? El Research and Development, el I+D. ¿Vale? Y el descarte son los archivos. Y el descarte son los archivos. No lo puedo creer. ¿Vale? Entonces es súper temático. O sea, es temático a más no poder. Pero claro, entonces tú vas jugando. Esos son tus servidores centrales y luego puedes tener servidores remotos, donde vas instalando tus assets como corporación, ¿vale? Tus activos. Desplegando tus programas. Y despliegas tus agendas, que son, digamos, el objetivo que tienes en el juego. El objetivo fundamental del juego, cuando juegas como corporación, ganas si eres capaz de puntuar una serie de puntos de agendas que te trae, ¿no? Son varias cartas que son de ese tipo, ¿no? Hay distintos tipos de cartas, pues las cartas de tipo de agenda las tienes que puntuar de una determinada manera, ¿no? Avanzando tus planes, que se dice. Tú trabajas para avanzar tus planes, en la agenda. Tu agenda o tus planes, ¿no? Sería la traducción en español. El objetivo que tiene tu corporación es conseguir ese plan, ¿no? Y entonces cuando consigues 7 puntos, ganas la partida. El runner lo que tiene que hacer es robar esos planes, ¿vale? Entonces, los planes la corporación los instala, y de nuevo, otra vez otra palabra más de temática, instala en servidores remotos, ¿no? Y tú vas poniendo en la mesa, vas colocando las cartas una al lado de otra, identificando como distintos servidores, ¿no? Son como columnas, ¿no? Cada columna es un servidor. Y delante de esos servidores, para protegerlos, para evitar que el runner te haga una incursión, como se llama en el juego, ¿vale? Como el runner se enchufa en la red, intenta llegar hasta el servidor para robar esos planes, ¿no? Ese es el objetivo del runner. Entonces, para evitar eso, la corporación pone delante unas contramedidas que se llaman, bueno, en español se llaman hielos. Esto viene del inglés ICE, que son, no recuerdo ahora mismo, son unas siglas que son contramedidas anti-invasión, algo así, ¿no? No recuerdo exactamente las siglas ahora mismo. Pero bueno, en inglés está bien y la traducción pues es hielo, que no tiene ningún sentido, pero bueno. No, pero yo creo que es una traducción antigua, ¿eh? Sí, puede ser. Hielo yo creo que viene de hace mucho tiempo. Y entonces esas contramedidas se ponen delante del servidor y el runner tiene que son como una especie de programas, son barreras, hay distintos tipos, ¿no? Bueno, barrera es un tipo realmente, es una palabra clave, pero bueno. Son digamos, ese tipo de... Son los hielos, eso, son una especie de muros, ¿no? El runner se tiene que encontrar y tiene que intentar... hay que decirlo, que todas las cartas que se instalan en el juego en la corporación las pone boca abajo. Si el juego tiene mucho componente de faroleo. Exacto. ¿Vale? Porque, claro, el mazo de la sede central y las cartas, pues sí, son ocultas. Puedes acceder a ellas, puedes acceder a la mano, a la sede central, accedes al azar, al mazo accedes de una en una desde arriba. Pero están ocultas, ¿no? Eso sí, eso más o menos normal. Pero la gracia es que los servidores remotos también son todos ocultos. Y los hielos que se ponen para protegerlos son todos ocultos hasta que el runner entra por primera vez. Entonces, claro, se puede encontrar y estamparse contra un hielo que no puede evitar, ¿no? La manera de evitar el runner es que se instala, a su vez, unos programas que son rompehielos, ¿vale? Que básicamente rompen... Bueno, sí. Los hielos además tienen sus rutinas, ¿vale? Que si no rompes esas subrutinas con los programas del runner, pues se ejecutan. Y esas subrutinas pues pueden hacerle daño al runner, daño físico, daño cerebral, o pueden directamente hacer que termine su incursión en ese servidor y sacarlo fuera, que es el objetivo de la corporación, que no llegue al final. ¿Cuánto dura una partida? Es decir, una partida es ¿cuánto dura las 2 partidas? Las 2 partidas en torneos están limitadas a 65 minutos. La madre que os trajo. Una hora. Minutos. Y eso juega rápido, ¿eh?
Bueno, no. Vale, para alguien que tenga... Eso es como jugar... Depende del mazo. De gente jugona, claro, ¿no? Depende del mazo. Hay mazos que son más lentos, otros que son más rápidos. Pero yo diría que los 40 minutos no te lo va a quitar nadie de las 2 partidas. Sí, en una primera partida. Eso es poco. Esos son combazos rápidos con gente que sepa. Con gente que sepa, ¿no? Sí. También depende un poco de la suerte que tengas, porque al final es un juego de cartas, influye mucho también parte de la suerte, pero bueno. Esto es una gran diferencia en comparación quizás con Magic, ¿no? Que están a media hora la partida y ya son larguillas, ¿no? Sí, bueno, el Magic lo que pasa es que los torneos se juegan 3 partidas, es al mejor de 3 partidas. Claro, pero no, estamos hablando de 30 minutos. Sí, pero el límite de ronda en Magic creo que ronda los 50 minutos, 45, 50. Sí. Las 3 partidas. Las 3 partidas. Aquí hablamos de 2 partidas, 65. Es más reposado, es como un juego más tranquilo, ¿no? Bueno, también es que por el componente de faroleo también tiene mucha tensión el juego. Sí. El juego tiene mucha tensión, porque tú... no puedes ir de valiente. No, porque te puedes tirar un servidor que tiene ahí un hielo, tú tienes un rompehielo que solo sirve para un tipo de hielo y si te comes, resulta que te comes a un hielo que te hace daño y te puede matar, porque también es una forma de perder el juego, el cerebro. O te ralentiza. Es decir, que todo ese plan que tú tenías, pues pierdes cartas, claro, vas perdiendo turnos. Bueno, aquí en cada uno de los turnos se divide en clics. Que son acciones. Que son las acciones, básicamente, ¿no? Entonces el runner tiene 4 clics y la corporación tiene 3. Lo que pasa es que la corporación va robando todos los turnos y el runner tiene que gastar un clic para robar. Vale, y... No, digamos que puedes elegir no robar para hacer otra cosa. Sí. Simplificando mucho. ¿Le han hecho un reboot ahora? Sí, ¿O lo han matado? Porque claro, ¿cuál es la realidad actual del ¿qué ha pasado con el juego? ¿Qué ha pasado? Por terminar un poquito... Sí, el juego originalmente, como hemos hablado, es del 96 y cuando lo sacó Fantasy Flight, pues el juego es de Wizards of the Coast, el diseñador principal es Richard Garfield. Fantasy Flight compró la licencia en 2012, hizo la licencia de Netrunner, como dijo Pablo antes, ¿no? Lo incorporó al mundo de Android, ¿no? Dándole esa temática concreta. Y aquí participó también en el rediseño del juego Lucas Litzinger, que por cierto, creo recordar que ahora está en Wizards of the Coast, curiosamente. El juego, bueno, ha tenido muy buena salud, ha habido muchos torneos, ha durado hasta ahora. Quizás es el más largo quizás de aquella vivo. El Señor de los Anillos es anterior y aún sigue, pero de los competitivos que estamos hablando, junto con Star Wars, que también creo que es de la misma época y también lo han cerrado ahora. Star Wars han sacado la última expansión ahora, en febrero, para quien lo escuche, febrero de 2018, ¿vale? Que también es asimétrico, hasta ahí simplemente también sigue ese modelo de 2 partidas. ¿También es de la misma época, nacen a la vez? Sí. Nacen a la vez, ¿vale? Pero y con licencias. Pero no ha tenido el mismo éxito que Android Netrunner. Bueno, ha tenido sí, también. Ha tenido su tirón, sobre todo en Estados Unidos. Hace tiempo sí que, hace ya un tiempecillo estaba más de capa caída, sobre todo por otro que ha salido... que no es el FG exactamente. Que lo dejamos como Accessit, que es el de dados. El dado. Destiny. El Destiny. Pero bueno, por cerrar Netrunner, ¿no? Y digamos en Netrunner, digamos que empezó a tener un bajón con algunos de los... No el último ciclo que estábamos ahora, el ciclo anterior, sobre todo, y el anterior, digamos que las cartas empezaron a degenerar demasiado. Es el problema que hablábamos antes, ¿no? De la bola de nieve. La bola de nieve, que empiezan a salir cartas demasiado poderosas, rompen un poco el metajuego, terminan habiendo solo mazos de piedra, papel, tijera. Claro, en un juego competitivo eso te lo puedes cargar. Ese es el problema. Entonces, digamos que por culpa de eso tuvo un poco un bajón el juego. Pero, bueno, el año pasado, creo recordar que fue, hicieron un reboot del juego, sacaron una nueva caja básica, un 2.0. Un reboot completo, en plan, no puedes jugar nada de lo que tenías antes. No. Sino que la caja básica la sustituyeron por una nueva y a la vez, además, ciclaron fuera, o sea, sacaron los 2 primeros ciclos, los sacaron del competitivo. Ya no se pueden jugar. Bueno, aquí expliquémoslo, porque para quien no sepa esto de qué va, empezamos con una caja básica, una expansión, 6 expansiones, volvemos con el mismo formato. Son 6 expansiones. Una caja deluxe, que la llaman, otras 6 expansiones, ¿no? Caja deluxe, ¿vale? Y en esas, digamos, eso crea ventanas de deluxe y 6 packs, ¿no? De los data packs, que los llaman, ¿no? Entonces, en competición solo puedes jugar con los sacados. No, en competición, el tema está en que en la competición se pueden jugar todos los sacados. Claro. Lo que pasa es que se sacaron de la manga un tema de la rotación, que es que al 6º ciclo,
cuando saliera el séptimo ciclo, El último los dos primeros que salieron se iban. No las cajas deluxe, las cajas deluxe Eso quedaban. se mantiene, el básico y deluxe Pero se mantiene, pero los 6 data packs, como se llaman en este juego, los ciclos, salían, ¿vale? Un poco para revitalizar el juego. Que yo, en mi opinión, creo que fue muy tarde. Que tenían que haberlo hecho antes. A mí me parece una revitalización muy pequeña. Lo hicieron el año pasado. Y claro, entonces, aprovechando un pool de cartas infinito. Claro, es un pool muy grande. Muy Aprovechando pequeño. eso, sacaron una nueva caja básica. Como salieron los 2 ciclos anteriores, sacaron una caja básica que recuperaba algunas cartas de esos 2 ciclos, quitaba otras problemáticas, digamos, que había en la caja básica per se. Y eso la verdad es que revitalizó bastante el juego y lo hizo mucho más sano. El competitivo ganó muchísimo. Lo que pasa que ahí el juego ya, sobre todo en Europa, quitando Reino Unido, no sé si eso es Europa o no todavía, no estoy seguro, sí que había empezado a bajar incluso bastante en cuestión de ventas. Y aquí, bueno, pues, entran las megacorporaciones como y lo van cortando. Y lo van cortando. ¿Qué pasa? Llegamos a... Bueno, fue hace 2 semanas o 3 de cuando estamos grabando. Estamos en junio. Mediados de junio. Pues a principios de junio básicamente lanzan una bomba en que cierran el juego. ¿Vale? No me lo puedo creer. Cierran el juego teniendo incluso en el buffer, o sea, teniendo planificado cajas grandes que iban a salir. Iban a salir. Pero anuncian que cierran el juego. Y oficialmente la razón es que es igual que pasó con Warhammer en principio, que no van a renovar la licencia. Porque siguen con la misma licencia de Wizards of the Coast. Claro. Exacto. Y dependen de ellos y no se sabe si es porque no le salen los números o porque a Wizards of the Coast no le sale. Sí, porque no... Puede ser que Wizard haya pedido mucho dinero más y no le compense. Puede ser simplemente que no le vean futuro al juego más allá de a lo mejor 2 años más o algo así. Bastante plausible. Pero en cualquier caso es una decisión un poco extraña, sobre todo teniendo en cuenta ese repunte reciente que había tenido. Sí que es verdad que de nuevo en Estados Unidos y Reino Unido principalmente, no tanto en Europa, pero sobre todo porque dejaron de sacar traducciones en Europa del juego en el último ciclo. Sí. El último ciclo solo en inglés, ¿no? Estaba disponible ya en castellano. Entonces, a día de hoy, pues tenemos únicamente 4 LCGs en producción, que precisamente por estos movimientos tan recientes de cerrar el juego de Star Wars, cerrar el juego de Netrunner, cerrar hace menos de 2 años el Warhammer 40.000 Conquest por la expiración de la licencia con Games Workshop, pues quedan 4. Un cooperativo, el Arkham Horror, competitivo el Juego de Tronos, que además con la serie ha vivido... Bueno, y el Leyenda de los 5 Anillos. Exacto, del que no hemos hablado, bueno, que se empezó el año pasado, 2017. Sí, y bueno, y el eterno Señor de los Anillos, el otro cooperativo más, de 2012, que todavía siguen ahí sacando y sacando y sacando, ¿no? Entonces, 4 han hecho, bueno, pues lo pondremos en la entrada del blog, pondremos una referencia a esa noticia, digamos, del estado de los LCG. Sí. Que podéis leer un poco. También presentan distintos experimentos que han hecho, porque en Juego de Tronos, por ejemplo, con eso de las familias, tenían una caja deluxe por cada familia. Bueno, que y han sacado como mazos de inicio, en el que tú dices, oye, pues me apetece echar una partida con Greyjoy, ni me quito de... Y entonces te sientas y juegas. Y es un juego preconstruido, mazo preconstruido. Sí, han deconstruido para volver a construir el Bueno, a el mí formato, ¿no? yo como principal crítica de los LCG, pero los competitivos, para mí, lo que más pereza me da total es que yo voy a jugar con mis amigos y tengo que hacer el mazo. Sí. Me da una pereza atroz pensar que incluso, de hecho, bueno, ya ligando por qué... Digamos, el Señor de los Anillos lo considero peor que el Arkham Horror y de hecho me gusta más el modelo de Arkham Horror, es que en el Señor de los Anillos la construcción del mazo es una parte integral del juego y para eso te hace falta un poquito más de tiempo. Daba mucha pereza. Tú tenías que ver el Señor de los Anillos por la dificultad, incluso por la propia idea de que tú, parte del juego era imaginarte cómo iban a jugar tus personajes, cómo iban a combatir entre ellos, cuál iba a ser su estrategia. Que luego, en cierta forma, había un poco de piloto automático. Bueno, pero es parte del juego y de hecho es muy divertido. En la parte de building yo creo que hay mucho más metajuego posible en el Señor de los Anillos que en el Arkham Horror, que es más de aventura. Pero hacer los mazos para un jugador casual es más trabajoso. Sí. Tú tienes que tener el juego, yo también, tú te lo traes de casa preparado, yo me lo traigo, o hacer los dos. Bueno, ¿y qué me dice de ahora mismo
intentamos jugar con José María Netrunner y nos bueno. violea por delante y por detrás. Bueno, Hombre, igual que el ajedrez también, ¿no? puedo hacer como... De hecho, los últimos torneos que jugamos, aunque yo sabéis que estoy en un grupo... Tenemos un grupo de juego aquí en la zona, Salmorejo Inc., que además hemos grabado justo ayer. Bueno, este podcast no sé cuándo saldrá publicado, pero probablemente cuando salga este publicado esté ya publicado el post-mortem que hemos hecho de Salmorejo Inc. De Salmorejo Inc., del podcast que teníamos de por un puñado de créditos. Os convertís en árbol, ¿no? Como en David, ¿no? No le modé. Y lo que decía yo, algunos de los miembros del grupo pues dejaron de comprar el juego hace tiempo y no tienen los últimos datapack, y muchas veces cuando quedamos para jugar, pues alguno de nosotros, Juan o yo mismo, les hacemos mazos a ellos. Lo que es difícil es. Y hacemos mazos competitivos. De hecho, normalmente te he de decir que los mazos que yo juego suelen ser peores que los que le hago a los demás. Luego ya está el skill de cada jugador. Pilotaje. Nivel de pilotaje de... Pero bueno, son mazos fusilados claramente. Porque y también es un tema precisamente que sí que es verdad que tiene ese concepto del deck building, es como que te obliga a dedicarle más tiempo, pero bueno, es un hobby, es una parte del juego, es parte de pero incluso te lo puedes evitar si te vas a la comunidad. En estos juegos tienen mucha comunidad, una comunidad muy viva. En internet hay páginas web donde se cuelgan mazos de todos estos juegos que hemos hablado aquí, no solo de los LCG, de los CCG, de todo. Y entonces, bueno, pues siempre te queda la opción de irte a una de esas webs, buscar un mazo que te haga tilín y fusilarlo. Lo copias, lo montas, sí. Que simplemente enfundarlo. Pues eso sí, jugar un juego de estos sin fundas es sacrilegio. Madre mía. Sí. No, yo aprendí a barajar, pero el rifle, ¿no? El rifle, pero sin funda. Cara de perro. Mis cartas de Magic de tercera edición ahora me salta un lágrimo cada vez que las veo. Un día voy a traer mi Berserker, mi carta, ¿vale? Que está perfectamente todos los bordes negros y doblados por bandera borde blanco. Pues nada. Pero ahí sí que me recomendaste tú, por ejemplo, una web americana, Team Covenant, sí, que tiene unos vídeos introductorios que te explican el estilo de cada una de las familias, el concepto de economía. Tiene mucha didáctica no solo para aprender a hacer, sino para entender cómo se juega, cuál es el ritmo de una partida. Está muy bien en ese sentido. Y luego además tiene una cosa muy chula que es, oye, si tú quieres hacerte un mazo de Jinteki, ¿no? Que es una de las corporaciones, ¿no? Te dice, caja básica, esta caja deluxe y este datapack, ¿no? Y te sugieren un mazo con 3, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una buena idea, ¿no? Sí. Que con poquito te lo puedas hacer. Siempre se lo puedes. Seguro que tienes algún colega que quiere convencerte, como José Mari, de que juegues, que lo tiene todo y él puede hacerte los mazos, ¿no? Para ver si te gusta o no. Pero que hay muchas vertientes de eso, de juego económico, ¿no? Es decir, en el sentido de vamos a intentar que el vicio no salga tan caro. Cosa que no es posible en un Arkham Horror. Yo estoy hablando ya no estoy hablando de dinero, ¿eh? No es dinero, es tiempo. Es jugador casual. Sí. Sentarte y jugar. Sentarte y jugar. Y yo creo que ahí entra un poquito quizá para mí uno de la ventaja de esta mutación del cooperativo hacia los juegos de aventura, en los que tú pagas 17 euros para que te den una aventura como tipo Legacy porque quieres jugar un rato. Sí, sí. Y no hay que hacer el deck building prácticamente, ¿no? Sí. Pero ahí lo que ha comentado Pablo antes de las barajas preconstruidas estas de Juego de Tronos que van a sacar ahora, pues por ejemplo a mí me parece es una buena idea para el jugador casual, por ejemplo. A mí me gusta ese juego, el Juego de Tronos, la verdad es que lo tengo también en casa y no he comprado etapas, o sea, ciclos y demás, porque no me voy a meter en el juego en competitivo y mucho menos, pero para jugarlo casual, pues me llama la atención esas barajas preconstruidas. Yo recuerdo que hubo, quizás que fue con el reboot, que sacaron una caja de 2 con 2 mazos preconstruidos, ¿no? De 2 casas, claro, Lannister es que ya pero yo recuerdo que yo decía, no las mezcléis, por Dios. Dejarlas como están. Claro, es que juguemos de vez en cuando a esto. Pero pierde gracia, ¿eh? No es igual. No es lo mismo. Es que tú has jugado en el Runner y lo que a ti te gusta es lo que a ti te gusta. Meterle ese detalle del mazo que tú creías probar. Cambias una de 60 y a ver cómo va. Sí. Y hay alguno que coge las estadísticas y dice, ¿qué probabilidad tengo que me salga esta carta con esta otra en un arranque? ¿No? Y cosas así un poco ya de sacar. Son formas de jugar distintas. Es distinto. Sí. Pero bueno.
Sí, porque aquí el Juego de Tronos te venían, las expansiones deluxe eran por familias y entonces te venían pues 2 mazos con distintos estilos, te venía la lista y yo digo, mira, te lo ventilas, coges el básico y eso y con eso tenías un mazo. Ahora esta idea es aún más económica, ¿no? Pero bueno, y más de... Sí. Pero por avanzar y por ver esa versión aún más, con menos meta, ¿no? Todavía, bueno, claro, los juegos de aventura. ¿Cuál es el juego que trae David? Bueno, lo comentamos antes porque me he tenido que morder la lengua, ¿no? Porque quizás un juego que fue relativamente innovador y al que yo le tengo mucho cariño es el Pathfinder el juego de cartas de Paizo. Paizo es quizás uno de los grandes ahora de los juegos de rol, en particular por su juego conocido como Pathfinder, que es un juego de dungeoneo, un heredero de Dungeons and Dragons. De hecho, hereda las cartas, un conjunto de reglas de Dungeons and Dragons avanzado que se liberó. Uh-huh. Y Paizo pues creó allí un juego y una comunidad, tiene mucha comunidad dentro de los juegos de rol, porque bueno, pues ofrecía aventuras y campañas que en unos modelos de suscripción que cada mensualmente demandaban una nueva aventura. Y llevan muchos años pues con un gran éxito comunidad. Y hace pues que fue del 2013, ¿no? El juego en 2013, pero Paizo, los juegos de rol han tenido mucho éxito. Y sin embargo ya herederos de ese éxito pues dieron un juego y sacaron un juego de mesa de cartas. Uh-huh. En ese propio mundo que ellos han creado del juego de rol, y de hecho de una manera muy inteligente reutilizando toda una serie de contenido que fueron creando para esas aventuras que vendían, porque yo como lo veo, el principal producto de Paizo era la venta de módulos de aventuras para juegos de rol. De hecho, la gente compraba, se suscribía a una campaña y le iban mandando mensualmente una nueva aventura. Esos módulos que tenían pues una historia, unos dibujos, una trama, y lo que hicieron es, bueno, pues vamos a reutilizar todos esos dibujos, todo ese arte, toda esa trama y vamos a meterlos en un juego de cartas. Y sacaron este juego, que es un juego de cooperativo, de dungeoneo, que no tiene la etiqueta LCG, pero bien podría tenerla, en el que te comprabas una caja básica para empezar la campaña, ¿no? El Rise of the Lunenor, que es una de las campañas primeras que ellos vendieron. Y es un juego en esa campaña venían, creo recordar que eran 4 o 5 aventuras, partidas, en la que pues tú, al igual que en el Arkham Horror, cada jugador tiene un mazo que lo que tiene es pues cuáles son los recursos de los que dispone su personaje. Cada jugador es un personaje, pues tú tienes pues tu maga y tienes tus hechizos, tus armaduras, tus armas, tus aliados, y eso es pues tu mazo está hecho de las cartas que tú puedes utilizar, qué armas lleva, qué hechizos puedes echar y qué puedes hacer. Cada personaje tiene además una serie de poderes dependiendo de su clase. Y tienen que, en este caso, todas las partidas, quizás el principal problema, pues lo que tienen que encontrar es entrar en una serie de localizaciones. También hay un mapita, por así decirlo, una serie de cartas, y en las localizaciones pues vienen, pues, ¿qué te puedes encontrar? Cada localización tiene un número de cartas fijos, suelen ser 10, y te dicen, bueno, en esta localización tienes que meter aleatoriamente a 5 monstruos, 3 armas y 2 hechizos. Significa, y cuando un jugador entra en una localización, pues revelas una carta. Si es un monstruo tienes que luchar con él, y si es una cosa que no es un monstruo, pues por ejemplo si es un arma, pues es que te has encontrado un tesoro y puedes conseguirla para meterla en tu mazo. El objetivo es que entre todas las localizaciones hay un malvado que hay que acorralar y matar con una serie de reglas. Pues tienes que ir vaciando, por así decirlo, las localizaciones. Y es un juego realmente un poco que, comparado con el Arkham LCG, es muy plano, porque lo único que tienes que hacer es sacas la carta, aparece el orco, haces tu combito de tu mano con tu hacha, tu espada, tu hechizo, y tiras pues tus 25 dados y tienes que superar un nivel de dificultad. La verdad es que la mecánica es muy sencilla, ¿no? Pero una pregunta, en la mano, digamos, esos tipos de cartas, hechizos, ¿eso te van saliendo al azar también o tienes distintos mazos? Al azar. Y se agotan además, ¿no? Bueno, cada carta, todas las reglas están en las cartas, entonces pues, hay una serie de tipos de limitaciones. Por ejemplo, en un combate solo puedes utilizar un arma, o solo puedes echar un hechizo, ¿no? Pero después, por ejemplo, en la espada dice, puedes mostrar la espada para que sumar un dado de 8 al combate, o puedes descartarla para sumar un dado de 8 y un dado de 6, o puedes quemar la carta. O sea,
la quemas, ¿no? La sacas fuera de tu mazo, la tiras fuera ya la has perdido para siempre y sumas un dado de 8 y 2 dados de 6. Cada carta es diferente. Y luego tus compañeros pueden apoyarte en cada una de esas acciones jugando cartas de su mano Claro, porque ahí las cartas, la modalidad es a qué peligros te puedes enfrentar, qué puedes hacer con ellas, se descarta, no se descarta, incluso hay algunas que incluso te permiten usarlas fuera de tu turno para echar a otro. Hay una gran variedad de cartas realmente. Pero el juego es relativamente plano. Es decir, que no es sacas tu cartita, te dice hay un orco y tu dificultad es 18, pues ¿con qué le pegas, no? Y es divertido. Y el modelo es que no tienen datapack, sino que cada 2 meses pues fueron sacando unos packs de aventura que traían 3 nuevas aventuras. En esas 3 nuevas aventuras, pues principalmente traían nuevos monstruos, nuevos tesoros, nuevos hechizos, nuevas armas y las 3 partidas con sus localizaciones y sus reglas especiales. Cada ciclo pues tenía 6 niveles, 6 aventuras. La caja básica te traía ya la primera de las 6 y te tenías que comprar otras 5. Como siempre, tarifa plana de en torno a 15, 16, 17 euros. Y había un pack de personajes por ahí también. También tenía un pack de personajes en el que traían nuevos tipos de personajes con nuevas cartas. Y había un deck building muy, muy liviano, porque realmente lo más divertido del juego consistía en que si tú entrabas en una localización y te salía tu espada de +1, había una tirada para conseguirla. Si conseguías la espada, ya formaba parte de tu mazo. Esa es la mejora de tu personaje. La mejora de tu personaje eran los tesoros que te encontrabas durante la partida. El juego, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, se parece un poco a Dominion. Claro, sí. Y al final de la partida, lo que ocurre es que esto es una campaña. Ellos se inventan lo que traen realmente al mundo de los juegos de las cartas es la campaña. Porque tu mazo de personajes en una partida se encuentra una serie de tesoros y al final sube un poquito de experiencia, le suelen dar alguna mejora de alguna de sus... Tú tienes una ficha de personaje como de personaje pequeñita. De papel. Es una carta. Y además tienes que decidir de todas las cartas con cuáles te quedas. Porque, por ejemplo, cada personaje de cada tipo de carta tiene un límite y tú puedes tener 4 armas. Uh-huh. Durante la aventura te puedes haber encontrado 7 armas más. Y al final de la partida tienes 11 cartas en tu mazo. Pero tienes que quedarte solo con 4. Uh-huh. Y por supuesto te quedas con la más molona. La espada +1 de hielo, ¿no? O sea, lo que sea, ¿no? Y el resto además lo puedes repartir entre el resto de jugadores. Y después lo que no te lo tira. O sea, que digamos que el deck building es inicial y después... Como al final de cada partida, digamos, empiezas con un personaje cero. No hay deck building realmente, porque lo que le metes es un juego de exploración y el deck building es los tesoros que has ido consiguiendo a lo largo. De hecho, es un juego divertido, porque lo más divertido del juego no es matar al bicho, porque hay veces que tú tienes al bicho, al malo lo tienes arrinconado y sabes dónde está. Pero al lado tienes la cripta que sabes que hay 6 armas. Y hay un timer, ¿no? Hay un número de turnos finito que van acabando. ¿Cómo suena eso mazmorreo? Es mazmorreo. Sí, tiene un poquito de mazmorreo. El looting, ¿no? El looting, y dices tú... nos quedan 10 turnos. ¿Y si buscamos 4 turnos tesoros? Y después ya vamos a por el tío. Y dice, pero que está matando gente, no importa. Vamos a ver si encontramos el escudo del diablo. El jugador Munchkin. El jugador de Munchkin. Pero es que es verdad, porque tiene un aroma primero de aventura y del lado de mazmorreo. Es mucho más morreo, ¿no? Porque a veces lo divertido, dicen, he perdido la partida, pero he conseguido mi arco +1 eléctrico, que es súper molón. Sí. No vale para nada, pero... No, que además aquí el concepto de campaña va porque tú empiezas con un personaje que es una porquería, pero a la siguiente tú no la puedes jugar de forma aislada con el personaje de inicio, porque tiene un nivel de dificultad asociado, es decir, son personajes que suben de nivel y entonces son campañas de ese nivel, ¿no? Entonces sí que tenía unas reglas caseras que no eran oficiales, que era cómo hacerte un personaje para jugar tal aventura desde el inicio. Para poder ponerlo un poquito con el número de mejoras que hiciera. Porque la caja además estaba pensada para eliminar las cartas de un nivel. Es decir, a medida que tú ibas avanzando decía, estas armas que son aleatorias, cógelas de estas. Y estas quítalas de en medio porque ya son demasiado malas. Sí, de hecho, hay que decir que este juego es un juego que ha tenido un gran éxito.
empresarial, porque han hecho, ¿cuántas hemos dicho? Ha hecho 59. 59 expansiones listadas en BGG, sí. pero que son 3, que yo sepa, hay 3 ciclos completos. Esos son 3 juegos básicos con sus aventuras, con el pack de personajes. De personajes, ¿no? Y más expansiones adicionales, expansiones de personajes especiales, para juego competitivo, para juego cooperativo, para hacer también comunidad, Paizo. Es decir, que es un juego que ha tenido mucho éxito. Yo solo tengo el primer ciclo completo. Lo sigue teniendo, porque en 2018 son Es que yo creo que sigue teniendo. Tardó un poco en sacar el tercero, pero el segundo era como de pirata, ¿no? El segundo era de pirata. Y yo quiero decir que, bueno, que él no estaba muy pulido, pero empezar las partidas, las aventuras eran todas demasiado parecidas. Sí. No consiguieron innovar, mejorar, metieron muchas vacaciones. Yo creo que a medida que se va para abajo porque te sientes que estás haciendo... Es decir, jugarlo muy de corrido, yo creo que... Bueno, no, es que no consiguieron darle mucha frescura en ese aspecto. Sí. Y después la forma de hacerlo más complicado era un poquito tediosa. Tenías que estar pendiente de que si te salía una carta que tenía un número que indicaba que era de una aventura 2 niveles inferior a la aventura que tú estabas jugando, entonces la quitabas fuera de la carta. Era un poco tediosín. Sí. Pero es verdad que creó la idea de... Ellos le llamaban Adventure Card Game, juego de cartas de aventura, pero porque introducía lo que es la campaña, la mejora de personajes y las historias ligadas unas con otras. Género que creo que ha mejorado muy notablemente con Arkham Horror. Con Arkham Horror. Sí. Cambiando tanto la mejora de lo que son las mecánicas y un cambio en lo que son las aventuras, ¿no? Porque no son tanto de dungeoneo, de quiero encontrar mi pistola +1, que no tendría sentido, sino que son más el objetivo. Más euro, más rolero, muy del chulo, muy de la llamada de chulo, pero sigue ese camino, ¿eh? Yo le veo que claro, la mejora de los personajes poquito a poco. Entonces, eso desde el punto de vista de diseño facilita también que el pool de cartas sea igualmente válido al principio que al final de una campaña, ¿no? Porque son cartas que no son tan rompedoras, que a lo mejor acabas con 12 cartas diferentes en la campaña a las que comenzaste. Bueno, ¿no? Nosotros hemos jugado relativamente poco, ¿no? Y yo creo que tenemos un combo demoledor. Sí, ahí llegamos a una combinación... Están demasiado buenos. En el que nos pasábamos todas las aventuras, ¿no? Pero... No creo que sea lo normal. No, pero algunas sufriendo muy al límite, pero cada una es muy diferente y consiguen siempre introducirle alguna mecánica que no se había visto antes, ¿no? Y esa frescura, ese factor sorpresa, que es por lo que yo te decía que merece la pena pagar 15 euros, dice, es que no es... Yo, por ejemplo, si me dicen 15 euros para el Pathfinder, digo, no, porque no me aporta nada nuevo. Ahora, 15 euros por una de Arkham Horror, que es caro. Digo, sí, porque sé que siempre están buscando algo diferente que no has visto en una aventura anterior, que te hace pensar, te hace replantearte la forma de jugar. Y ahí, desde el punto de vista de diseño, a mí me parece que es una absoluta maravilla. Bueno, y hay una cosa que no hemos comentado en ninguno de estos juegos, que no sé qué es lo que opináis del tema, es que son juegos coleccionables, pero que al final transforman el coleccionable en coleccionismo. Sí. Completísimo. ¿En qué sentido? O sea, porque normalmente son juegos con cartas muy vistosas, unos dibujos que el aspecto de coleccionismo en Magic también existe, y en este tipo de juegos bueno, esto es también... completismo, en la palabra, como he dicho. Sí. Sobre todo en el tema de los ciclos, como una aventura completa, ¿no? Tienes que tenerla completa. Claro, pero una vez terminada, ¿qué haces? ¿La vendes o te la quedas porque eres un coleccionista? Hay de todo, es decir, hay quien... Por ejemplo, el Pathfinder yo lo vendo. ¿Vale? Porque no... porque el Pathfinder a lo mejor no lo veo tanto de coleccionismo. Pero yo, coleccionismo es que cuando yo empecé el primer ciclo dije, yo me tengo que comprar entero. O sea, es decir, yo tengo los 6. Y de hecho he jugado mucho. Estamos hablando que yo he llegado a empezar la quinta aventura, que a 3 partidas, o sea, 3 por aventura hemos jugado más de 20 partidas. Es verdad, porque cada pack venía con 3 aventuras. Cada pack tenía 3 aventuras. Y ya llegaba al quinto, he empezado la primera. Pero quizás me daría más pereza volver a empezar desde el inicio. Sin embargo, bueno, el Arkham también, si tú lo tienes completo, lo puedes volver a jugar en el futuro dentro de unos años, porque sigue siendo un juego autocontenido. Además, nosotros mismos hemos empezado, son 5 tipos de personajes, hemos jugado con 2, con una combinación con muy buenas sinergias al final, ¿no? Y tenemos la duda, oye, ¿y el resto de personajes, no?
cómo sería... Sí, es bastante rejugable. ¿Sabes? Entonces, en ese aspecto, sí que puedes volver a jugar la aventura con un personaje completamente diferente. Bueno, de hecho, una cosa, nosotros no lo hacemos, pero creo que hay una comunidad que hace de building, en el sentido de que hay estudios de los mejores tipos de personajes. Nosotros hemos jugado ahí como los locos. A la brava. Y eso es lo bueno, que lo funciona, permite. funciona. A la brava funciona. Y nos ha dado muy no tienes que, no es como el Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos te hace falta tener más conocimiento más. del building, ¿no? Tiene un 90% de meta. me metía cartas aleatorias y el troll te comía el hígado. O sea, no había. Sí. No había. Bueno, entonces ya cada uno hemos visto nuestra fula. Ahora aquí un poco como, no como accessis, sino como cosas al límite, ¿no? Tenemos un par de juegos que abrieron una nueva ventana dentro de este coleccionismo, que no son LCGs, que son Trading Card Games, que son el Dice Masters, en el que tú comprabas sobres que te venía una carta y un dado. ¿no? Entonces, una variante del Magic para intentar sacar dinero. Trading Dice Game. Sí. Entonces, bueno, o venían creo que venían 2 cartas y 2 dados, pero había comunes y frecuentes, legendarios y demás. Era muy del estilo. De superhéroes, tanto de DC, de Marvel, de Dungeons and Dragons sacaron uno, pero fueron tan cutres que tenían como 3 niveles, la legendaria y demás. De dragón verde, normal, vitaminado y super, ¿no? Pues no recuerdo las palabras, ¿no? Y era la misma imagen. Digo, no gastaban dinero ni en el arte, ¿no? En el arte gastaron 2 duros, ¿sabes? Ahora decía, el juego tiene que ser atractivo, ¿no? Claro. Tú dices, esa parte se la cargaron en el mundo Marvel. Tú dices, joder, habrá imágenes para poner cosas diferentes y no lo hacen, ¿no? Es una cosa seria. A ver, en Magic de verdad hay coleccionistas que simplemente, que a lo mejor no juegan. Sí, que acarician juegos, pero sí. se compran las cartas por autores. Tiene que ser vistoso, el concepto de carta tiene que... Si Martin Wallace hiciera un LCG la cagaría, ¿no? Como el Times New Roman, ¿no? No, pero ha hecho deck building. No me habléis. No me hablar. Sí, es otro día. Sacamos el London, el Free Acres of Snow y demás, ¿no? Pero eso. Y ese juego eran dados pequeños, de mala calidad, ¿no? Pues era otra de las mutaciones de Magic, pero intentando cambiar el formato a dados, ¿no? Que fue bien al principio, porque además hicieron tiradas muy cortas, se agotaron, el proceso de producción era complejo y demás, y ahora ya entra el Star Wars Destiny, ¿no? Fantasy Flight se mete a hacer ese mismo formato con dados de 2 centímetros de lado, me parece que tiene. Precioso. Preciosos en color, con brillo, con una imagen... Dados que apetecen tirar, que tú lo tienes en la mano y lo tienes que tirar, con unas cartas con muy buen arte, universo Star Wars, tiene mucho trabajo ahí, ¿no? Buen diseño. Y ¿ha funcionado o no? Ha funcionado muy bien, tiene una comunidad con... Sí. A Mueve Cubos lo perdimos, la web está hecho unos zorros por culpa del Destiny. Qué pereza. ¿Vale? Y... Juega hasta monaguillo. Al Star Wars Destiny en la mano. Sí. Y la gente se compra esas cajas de 90 pavos con 30 dados, ¿no? Y demás, la caja de sobres, pues, ¿no? Porque además esto Magic. Es que esto es Magic. Sí, es que lo saca Fantasy Flight, pero no es un living dice game, ¿no? No, esto es aleatorio. Es coleccionable. Tiene su metajuego, pero además tiene cartas. Es decir, vienen 5 cartas, una de ellas con dado, ¿no? Entonces los personajes tienen dado, hay armas que tienen dado. Entonces, sí es... Tiene deck building también. Tiene un deck building, pero estamos hablando de un juego coleccionable. Pues es como un Magic, ¿no? Tienes un kit básico que puedes jugar, un cara a cara, que con un mínimo te permite poca construcción, tiene pocas variantes, pero algo te permite, ¿no? Puedes comprar el básico, 10 sobres por tener un poquito de variedad y jugar, y se juega bien, es un juego entretenido. Por eso los dados es más azaroso. Sí, nos jugamos una partida, ¿no? Es que precisamente el introducir los dados y que sea más aleatorio hace que el metajuego sea importante pero menos importante, en cierta forma, ¿no? Y bueno, yo creo que ya que hemos hecho todo este programa largo hablando en profundidad, pues eso lo teníamos que introducir. Y una cosa, ya por último, el Mage Wars. Que eliminas el concepto de mazo y lo cambias, porque el mazo en Magic era tu grimorio de hechizos, pero tú decías, si yo me sé un hechizo porque ahora mismo no me lo sé, ¿no? Y entonces esta gente lo que introducen es el libro. Y entonces ese archivador de cartas que muchos... Tienes acceso a todo, ¿no? Exacto. Entonces tienes acceso a
todas las cartas. No existe el concepto de mazo y se juega sobre un tablero, ¿no? Bueno, No lo he jugado. Tienes que hacerte tu mazo, entre Sí, comillas, o tu exacto, libro. tú haces tienes tu que libro. hacerlo, Tú te haces tu libro. pero tienes acceso a todo el... Tienes acceso, es decir, tú coges el Magic y tienes una mano con todo tu mazo y el efecto sería exactamente igual, solo que aquí, pues... Ese también se vende por expansiones tipo... Sí. pero con contenido conocido. Sí. Sí, No, sí, sí. y No no es- es- bueno, Sí, no es además aleatorio. tiene bastante Sí, buena comunidad de jugadores. Luego está que Imagínate. Devir publique las expansiones en castellano, pero bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Y bueno, yo creo que con eso hemos hecho aquí una barrida bastante... Hemos sacado muchísimos nombres. Un montón, vamos, y más que se nos quedan allí en el Sí. tintero y bueno... Y si los incluso- queréis todos, necesitáis 6.000 euros. No, ahora precisamente con esto de abandonar los LCG, de cerrarlos, la gente que se dedica al cooperativo, al formato competitivo, hay muchos que los están saldando, colecciones Sí. completas, a una fracción del Sí. precio original. Y- Luego, a final y- de año... Y yo creo que pueden que es una buena oportunidad también, porque estos juegos sí que es verdad que tienen un factor competitivo muy grande, pero son buenos juegos. Sí, Y, Es complicado, pero es muy y complicado. ya te digo, si te quitas incluso el de building buscándote mazos ya preconstruidos, buscándote listas por internet, Sí. para un juego casual también... es decir, yo tengo el también es Star válido. Wars LCG, que lo pillé Te, todo da- de te puede golpe. dar más pereza, pero lo puedes Sí. hacer. Y me he buscado mis mazos de Por Jedi de cada una de las 6 familias y tú dices, ¿qué te apetece? ¿No? Y lo tengo todo en una caja y tú dices, ¿qué te apetece? Un imperio contra Jedi. Y jugamos. Sí, eso es lo que Pero tengo es hecho yo con complicado. el Juego de Yo- Tronos, Y por ya es ejemplo. lo último que... Bueno, no, es que- pero es difícil, ¿eh? Mira, yo participé en esta remake que han hecho del Señor de los Anillos, de juegos de cartas en castellano, que han hecho Sí. unas personas en la BSK. Que publicó Jock, que dijimos al Y principio. se quedó fuera de... Claro, eso desde hace mucho tiempo yo era jugador de ese juego y fruto de la nostalgia pues me metí en este remake que han hecho en la BSK y que lo han hecho con una gran calidad. Es una edición fan, que solo se han hecho las copias de los que hemos estado allí, digamos, en el proyecto. Y ahora tengo toda la colección completa del juego. Y me explota la cabeza, ¿no? Decir, voy a intentar jugar con mis amigos, ¿no? Estuve 2 semanas intentando hacer mazos que fueran coherentes y que fueran divertidos y que poder jugar con la gente es muy complicado, ¿eh? Sí, bueno, ese es juego muy además complicado. no es que puedas jugar pero no eres competitivo, no, es que directamente dices, esto es un desastre, ¿no? Y tiene una barrera de No, acceso. pero pasa muy- igual con cualquier juego. Tú haces Sí. 2 mazos en Netrunner y no solo quieres que sean buenos, sino que sean divertidos entre la Sí. partida sea amena. Y divertido Es difícil. Sí, y que Lo los de dos tengan- piedra, papel, tijera que Claro, comentaba, ¿no? eso es muy malo. Sí. Claro, dice, ¿cómo haces juegos que sean partidas divertidas? Es decir, que la de la compra de juegos completos, yo creo que es un hobby. Tú partes del LCG. Coleccionismo. No, pero que tú mientras que estás jugando en el hobby, estás participando, es divertido. A ti no te cuesta no te cuesta trabajo gastarte los 15 euros en tu data pack de Netrunner, si sabes que tú tienes Sí, tus colegas sí. y vas jugando. Pero si de repente desaparecen los colegas y ya no hay torneo, yo tengo cajas y cajas de Magic que nunca voy a abrir ni a mis hijos. Tú también. Culpable. Claro, porque dices tú, Yo las vendí sacar las cartas. Sí, complicado. da pereza. Da mucha pereza. Es un juego nuevo distinto porque estás en el meollo, estás activo. Sí. Pero bueno, Sí, ahí cada una uno... vez que cierran, está claro que se Que va es de la diluyendo, se va frescura, diluyendo. es complicado. Vamos a sacar el Netrunner. A lo mejor tú todavía estás caliente con Netrunner y dices, no, mañana me traigo 4 mazos para nosotros 4 y vamos a pasar una tarde. Eso me lo Sí. creo, pero tienes que estar caliente en el momento. Sí. En Claro. frío... Y el problema de todo esto es que mañana en agosto, va a llegar Fantasy Flight Games y va a decir Star Wars LCG cooperativo, por ejemplo. El ¿Sí? juego ¿Tú de... lo ves? ¿Tú crees que...? ¿Sí? Ya se ha visto por ahí alguna cosa, decían, creo. Yo si es cooperativo me lo compro. Claro. Y entonces tú dices... culpable. Star Claro. Wars. Y tú dices... ¿Cooperativo? Claro, y tú dices... Shut up. and- Bueno, porque ahora están con el mundo de Terrinoz. Como han perdido las licencias, de repente en Terrinoz, el Warhammer Quest que sacaron, Lo van han a hecho sacar ahora para lo mismo, pero versión Terrinoz, ¿no? Terrinoz está prohibido. Rumors. Terrinoz está prohibido. Está prohibido. Sí. Está prohibido. Terrinoz está prohibido. Vale, luego lo borro. Entonces, claro, y eso es, de repente te sacan otra cosa y ya tu mente ha abandonado eso, que ya no producen nuevas cosas y somos víctimas de la novedad.
y en cierta forma víctima de esos modelos de negocio que depredan nuestros cerebros y no tenemos remedio. nuestro completismo. Así que vamos a crear una comunidad de LCGs anónimos para todas aquellas personas que quieran desintoxicarse. Pues nada, yo creo que aquí hemos hecho el programa, vamos a batir récord. Sí. Bueno, programa largo y ya que hemos venido a jugar, ¿no? Vamos a comentar la fórmula de contacto para terminar, ¿no? ¿O qué? Eso es. Eso siempre lo grabamos fuera de antena. Bueno, pero esta vez, ya que lo tengo aquí... Para una vez, déjale, venga, y esto no lo cortamos. Bueno, ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través del correo de la red La Tecnologería en hola@tecnologería.com, a través del formulario de contacto que podéis encontrar en la web de la Asociación Sevillana de Juegos de Mesa, sjm.es, o podéis buscarnos por Facebook, en Twitter, como sjm-es o @tecnologería. Y por supuesto, mandadnos vuestros comentarios en iVoox, iTunes o en lo que uséis. En YouTube también. En YouTube también. Sí. Estamos en todos lados. Estamos en todas partes. Pues nada, vamos a jugar, ¿no? Eso, vamos a jugar. Muy bien. Hasta otra. Hasta otra. Bueno, hay una cosa de que no hemos hablado que es lo de los 3 cores. Sí, es yo creo que es el defecto fundamental, el casi único al modelo este de LCG, que es que si te quieres jugar en juegos competitivos fundamentalmente, si quieres meterte a jugar, te hacen falta 3 cores. Porque es que si en los... No lo entiendo. Si en los ciclos, si en los packs de los ciclos te vienen con todas las cartas completas, todas las copias que necesitas, porque en los cores viene solo una copia de las cartas. Claro, te dicen máximo 3 de esta carta. Una carta muy potente y solo viene una copia. No tiene sentido ninguno. Entonces, el tema es, en cuanto se publica el juego, pues hay muchos que compran 3 cores para tener 3 copias de esa carta y ser competitivo. Ahora, cuando va avanzando el juego, pues resulta que esa carta a lo mejor se diluye y hay otras más interesantes más adelante. O hay casos en los que no tienes combinaciones para hacer, que eso ya es de traca, ¿no? Te dice, aquí solo puedes hacer mazos de 40 cartas, que creo que ocurre con con la mayoría excepto el Arkham, me parece. Solo puedes hacer mazos de 40 cartas, necesitas de 50 o de 60. En el de Juego de Tronos, por ejemplo, lo recuerdo. Exacto, el de Juego de Tronos te vienen unos mazos preconstruidos que no son legales. Porque no tienen cartas suficientes. Sí. Yo os juro por Dios que pensé que era que la primera vez que hicieron un LCG pusieron solo una carta de algunas cartas, pero pues así, a random, que no sé si esto va a tener éxito. Y que después se dieron cuenta del error y pensé que lo iban a cambiar en el siguiente LCG. Y no. Pues no lo han cambiado. No. Lo han explotado, no. Y entonces, ¿qué le ocurre? Los 3 cores es surreal. Que luego hay cartas que se diluyen o directamente cuando tú dices, oye, es que no tienes número de cartas. Si es porque no hay cartas suficientes, pues tú, si no vas a competir, te esperas a que empiecen a salir expansiones y que introduzcan cartas hasta llegar a las 60, por decirlo de alguna forma, ¿no? En el Señor de los Anillos, tristemente era igual. Sí. Y lo que ocurre es que para el Señor de los Anillos, como no es competitivo, en juego casual, yo solo tenía un core y daba exactamente igual. Sí, pero es que, por ejemplo, en el de Juego de Tronos, precisamente, que puedes tener personajes que tienen, como no recuerdo cómo se llama ahora mismo, ¿no? Que puedes tener varias copias para sobrevivir así te lo matas. Claro, eso. Es que como solo te viene una copia en el core, es que no puedes utilizar esa regla. Claro, porque eso tú pones de los personajes únicos. Claro, los personajes únicos, la segunda carta lo que hacía era que si te lo mataban, digamos que era como una forma de salvar la vida, ¿no? Y le quitabas ese clon. Exacto. No compres ningún LCG menos el Arkham Horror. Que no se lo merecen. Bueno, pues nada, aquí se queda.